Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía en la generación de Hashirama y era hermano de Madara? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 12. Madara observó cómo su enorme ejército comenzaba a dividirse en tres grupos cuando llegaron al cruce de caminos. Miró hacia atrás y vio la silueta distante de la capital donde habían dejado a su padre, Daen Nara, y a Sakumo Atake al mando de 10.000 hombres para defender su nación. Los restantes marcharían a la guerra. Al principio, Naruto se sorprendió por la decisión de su hermano de conquistar las naciones elementales restantes, ya que su hermano no era alguien que ansiara el poder como lo hacía Tajima. Pero Naruto había declarado que mientras las naciones permanecieran divididas, su aislamiento y sus conflictos nunca terminarían. Quería unirlos a todos para que se pudiera establecer una cadena de mando adecuada que pudiera mantener a los ninjas bajo control y distribuir los recursos de manera un poco más equitativa. Pero la razón más oscura detrás de esta guerra era un simple hecho que Naruto sabía mejor que nadie. Simplemente había demasiados ninjas en el mundo. Y mientras los hombres supieran pelear y matar, nunca se detendrían. Madara sabía que él mismo ansiaba pelear bien, y había miles de shinobi que compartían esos sentimientos. En términos simples pero duros, esta guerra cambiaría eso. Era un hecho amargo que muchos ninjas, samuráis y combatientes civiles iban a morir en esta guerra. Naruto lo sabía mejor que nadie porque había tomado esta decisión incluso después de ser consciente de ese hecho. Madara y Tajima eran los únicos que estaban al tanto del plan del rey si ganaba la guerra. Decir que era lógico hasta cierto punto era quedarse corto, pero quedaba por ver si ese sueño alguna vez se haría realidad. Inclinó su caballo de guerra en dirección a su hermano, que también estaba viendo a su propia fuerza marchar en una dirección diferente. Naruto lo vio venir y se acercó a él sin decir palabra con el zorro a su lado. Madara se bajó de su caballo y se puso delante de su hermano. A veces todavía le costaba ver a ese hombre como un rey en lugar del niño que solía correr detrás de Izuna. Pero esos días habían pasado, ya no eran los mismos niños. Pero eran hermanos y nada en este mundo iba a cambiar eso. Fue por eso que Madara vio a través de la fachada aparentemente tranquila y serena de Naruto y se dio cuenta de los verdaderos sentimientos en el corazón del chico. ¿Tienes miedo?, preguntó Madara sin rodeos. Naruto asintió vacilante, ganándose una mirada sombría de su hermano mayor mientras Madara colocaba una mano sobre el hombro del rey. Bien. Porque una vez que te metes en la pelea, ganas, le aconsejó Madara. Lo haré, prometió Naruto solemnemente. Con el rabillo del ojo, Madara vio que Hashirama y sus hermanos también se estaban despidiendo. Naori y Tajima ya habían hecho lo mismo con él y actualmente su tía marchaba junto a los miembros de Kingsguard. Al ver que Naruto seguía nervioso, decidió animar al chico una última vez. Solo Dios sabía cuánto tiempo pasaría antes de que se conocieran y solo podía imaginar cómo su siniestro hermano podría sobrevivir tanto tiempo con pensamientos tan sombríos. Dioses, en cierto modo Naruto le recordaba a Hashirama y apenas podía tolerar a un hombre de ese tipo. La próxima vez que te vea, supongo que estarás cubierto de oro, bromeó Madara, sugiriendo las riquezas que Naruto obtendría una vez que derrotara a las otras naciones. Naruto miró su propia armadura dorada que Madara le había dado años atrás. Eso provocó una pequeña sonrisa en sus labios. Siempre me ha venido bien, respondió, ganándose una sonrisa de su hermano mayor. La mirada del rey se dirigió hacia Tobirama, que ahora estaba hablando con Tsunade. No pudo evitar mirar a su hermano con seriedad. Ten cuidado, advirtió Naruto. Madara captó la mirada de su hermano y resopló. Pasaría un día muy frío en el infierno antes de que el dragón salvaje se dejara intimidar por alguien como él. Además, si intenta algo, le aplastaré el cráneo ensangrentado. Dijo Madara con seriedad, con una sonrisa salvaje visible en sus labios. Lo digo en serio, hermano, dijo Naruto con el ceño fruncido. Así somos nosotros. Naruto parpadeó y se encontró frente a frente no solo a su examante, sino también a Tobi Shimura, Rei Namikaze, junto con Ken y Kakashi Atake, los dos hijos de Sakumo Atake. Todos ellos eran valientes y leales abanderados Uchiha. Verlos parados alrededor de Madara le dio la tranquilidad que necesitaba desesperadamente. Mira, estoy bien protegido, dijo Madara sarcásticamente. Naruto ignoró a su hermano y miró a las personas que lo rodeaban. Sus ojos eran tan fríos como el hielo para asegurarse de que entendieran sus órdenes. Asegúrate de que no le ocurra ningún daño. De los enemigos y de otras partes, ordenó el rey. No te preocupes, mi rey.
Todos ellos tendrán que pasar por mí, por mi hijo Danzo y por Kadashimura primero antes de poder tocar siquiera a nuestro Hokage, prometió Tobi con fiereza, mientras sus intensos ojos miraban fijamente a Tobirama. No podemos permitir que un hombre tan guapo como ese sufra daño, bromeó Reina Mikaze, para sorpresa de Madara mientras le guiñaba un ojo. Naruto levantó una ceja interrogativamente hacia su hermano cuando vio el leve rubor en las mejillas de Madara. Supongo que incluso los dragones salvajes pueden ser domesticados. Salvaste a nuestra hermana de los Yamanaka. Mantendremos a tu hermano a salvo, mi rey, prometió Kenatake, ganándose también un asentimiento de su hermano menor, Kakashi. Naruto asintió respetuosamente hacia los hijos de Sakuno y se volvió hacia la última persona del grupo. Incluso ahora no podía evitar que su corazón se agitara cuando la miraba. Pero había tomado una decisión y tenía que vivir con ella, así que no dejó que su confusión interna se reflejara en su rostro. Soy su escudo jurado. Lo defenderé con mi vida, prometió Mikoto, mientras le daba una sonrisa forzada. Gracias, susurró. Ambos se miraron fijamente, sus ojos no querían separarse hasta que una tos leve de Madara los devolvió a la realidad. Fue entonces que Naruto notó que los demás miembros del grupo intentaban torpemente no mirarlos a él y a Mikoto. ¿Era tan fácil ver la tensión? Afortunadamente, Madara sabía exactamente qué hacer para romper el hielo. Adiós, mi rey, dijo Madara en tono de broma, e incluso se acercó para hacer una pequeña reverencia, pero sus ojos juguetones y burlones hicieron que Naruto se diera cuenta de la diversión de su hermano. Los demás no se lo perdieron, ya que se rieron de las payasadas del dragón salvaje. Tú también, Hokage, respondió Naruto en tono burlón, con su sonrisa característica. Ambos hijos de Tajima se miraron fijamente por un breve segundo antes de avanzar y abrazarse con fuerza. Naruto cerró los ojos mientras memorizaba ese momento en su cerebro y tenía la sensación de que Madara estaba haciendo lo mismo. Cuando se separaron, ambos susurraron al mismo tiempo, que podamos encontrarnos nuevamente con una última sonrisa. Naruto subió a lomos de Kurama mientras Madara y sus compañeros hacían lo mismo con sus caballos. Compartiendo una última mirada, ambos hermanos galoparon en direcciones opuestas sin mirar atrás. ¿Qué diablos estás diciendo? Siseo Tsunade, su mirada asesina fijada en su hermano. Solo lo que no puedes ver, hermana. Lo digo porque me preocupo por ti, insistió Tobirama con calma, pero se decepcionó cuando eso enfureció aún más a su única hermana. No haré tal cosa. No solo es un pecado, sino que también será una traición. Dijo Tsunade furiosa. No es pecado ni traición si no permites que tu vientre dé a luz a un engendro de dragón, explicó Tobirama con paciencia. No. Tobirama sintió que su paciencia se agotaba ante la estupidez de los miembros de su familia. Primero sus hermanos y ahora su única hermana eran lo suficientemente ciegos como para confiar en un enemigo contra el que habían luchado durante miles de años. Lo único que te pido es que no le permitas que te embarace. Entiendo que Hashirama te obligó a hacer esto, pero eso no significa que tengas que sacrificarte tanto, dijo Tobirama acaloradamente, haciéndola suspirar. Es cierto que Hashirama me obligó a casarme y al principio yo también me opuse. Pero Naruto es un buen hombre, hermano. Él se preocupa por mí, aunque no me ame. No lo traicionaré matando a cualquier hijo que podamos tener en el futuro solo porque tú piensas que no deberíamos confiar en él. Puedo entender que no confíes en el Uchiha, pero quiero que al menos confíes en Naruto. Por mí, suplicó Tsunade, tomando sus manos entre las suyas y esperando por los dioses que él entendiera su petición. De todos sus hermanos, Tobirama siempre había sido el que más la había cuidado. Podía ser sobreprotector y terco, pero siempre que ella lo necesitaba él había estado allí. La única razón por la que este matrimonio había sucedido era porque cuando se tomó la decisión, Tobirama era prisionero de los Uchiha. Dudaba que Hashirama hubiera podido llevar a cabo esta unión fácilmente si Tobirama hubiera estado allí. Probablemente, le habría dado a Hashirama la reprimenda más severa de su vida y si todavía persistía, Tobirama habría encontrado otra manera de asegurarse de que ella no tuviera que seguir adelante con este matrimonio. Y ella le habría agradecido a su hermano por ello si no hubiera llegado a conocer el tipo de hombre que era Naruto. No era ideal ni lo mejor, pero no podía negar que no era una mala pareja. Tal vez con el tiempo podrían tener la esperanza de entenderse, confiar y amarse. Tobirama miró al rey seguido por algunos de sus propios partidarios que se encontraban cerca. Lo que ella le estaba pidiendo era mucho, pero después de él, Tsunade era la que más odiaba a los Uchiha en su familia. No se dejaría cegar por las emociones tan fácilmente, pero si una persona como ella estaba defendiendo al Kingslayer, ¿se había equivocado al juzgar a Naruto Uchiha?
No podía saberlo con certeza, pero amaba a su hermana más que cualquiera de sus otros hermanos. Si ella era feliz y tenía esperanzas, Tobi, por favor, rogó Tsunade, y sonrió aliviado cuando su dura mirada se hizo añicos y dejó escapar un suspiro cansado. Nunca confiaré en Kingslayer ni en los Uchiha. No después de lo que le hicieron a mi hermano y a nuestra gente, pero si estás contenta con él, dejaré pasar esto. Pero si alguna vez te lastima de alguna manera, lo mataré a él y a toda su familia, prometió Tobirama con fiereza, agarrando sus manos con fuerza. Tsunade sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al sentir y ver el odio crudo en los ojos de su hermano. Lo único que le impedía rebelarse contra esta alianza era su amor por ella y su devoción por Ashirama. A pesar de todos sus defectos, Tobirama siempre había sido un miembro leal de su familia y había seguido las órdenes de Ashirama sin cuestionarlas. Pero ella podía entender que esta alianza con los Uchiha y su matrimonio eran demasiado para que él los aceptara, pero lo haría si ella se lo pedía. Por eso lo amaba a pesar de todos sus defectos. Él se relajó en sus brazos mientras ella lo abrazaba, pero sus siguientes palabras hicieron que su corazón saltara un latido: tengo a muchos de mis seguidores en tu bando. En el momento en que sientas que estás en peligro por él o por cualquier otra persona, acude a ellos. Ellos te protegerán, susurró Tobirama, y Tsunade vio que casi una docena de hombres del ejército de Naruto le daban un sutil asentimiento cuando miró en su dirección. Los hombres de su hermano, leales solo a él y no al rey. La inquietó y estaba a punto de protestar cuando vio a Naruto y Mikoto mirándose intensamente. No intercambiaron palabras, pero la mirada en sus ojos fue suficiente para hacer que Tsunade se sintiera traicionada. Sus manos agarraron con fuerza la armadura de su hermano, ya que no podía entender por qué estaba sucediendo esto después de todo el progreso que ella y Naruto habían logrado en su amistad. Él ama a Mikoto y siempre lo hará. La voz traidora en su cabeza solo pareció romperle el corazón aún más, hasta que recordó que Naruto le había prometido que la trataría como su vida legítima y que no la engañaría. Recordó lo en serio que se tomaba sus promesas y el hecho de que rompió con Mikoto para cumplir con su deber. Deber. ¿Eso era lo que ella significaba para él? ¿La amabilidad que él le demostraba era solo una forma de demostrarle compasión? Las dudas comenzaron a atormentar su mente y decidió detenerlas por ahora para no volverse loca. Después de despedirse de Tobirama, montó en su propio caballo antes de unirse a su esposo. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación visible en sus ojos mientras observaba el ceño fruncido en su rostro. Sí, respondió monótonamente, aunque la verdadera respuesta estaba enterrada en lo más profundo de su corazón. No sé. Una semana más tarde, Madara caminó por el campamento de su ejército y observó a los soldados y ninjas que afilaban sus armas. Parecía que se había corrido la voz de que habían descubierto a su enemigo y que estarían sobre ellos al día siguiente. Sin embargo, Madara se alegró de ver que no había afectado la moral de los hombres, ciertamente no después de las buenas noticias que habían recibido ayer. Sasuke Sarutobi había salido victorioso de su campaña y había aplastado al sobrino del ex daimyo y a su ejército hasta el último hombre. El hecho de que la mayoría de los antiguos miembros de la realeza perecieran en el campo de batalla fue otra ventaja. Pero, de nuevo, la victoria estaba asegurada en ese frente, ya que Sasuke tenía casi 8000 hombres con él, mientras que su enemigo tenía la mitad y solo una cuarta parte eran ninjas. En términos crudos, fue una matanza pura y ahora el ejército de Sarutobi marchaba hacia el país del viento, pero esperarían a que Madara se uniera a ellos primero antes de continuar con la campaña. Esa victoria había sido muy necesaria para que los hombres del ejército de Madara escucharan, ya que les dio la fuerza para enfrentar su primera batalla de esta guerra. A diferencia del anfitrión al que se enfrentó Sasuke, el enemigo de Madara era Isshin Minamoto. El anciano era el tío del ex daimyo y un comandante de batalla experimentado que había destruido 2 veces los intentos del País del Viento de conquistar el País del Fuego. Era un hombre severo pero justo y hábil con la espada. El hecho de que fuera el último miembro masculino vivo de su familia solo hizo que su lucha por la supervivencia fuera más terrible. Los hombres que seguían a Isshin eran aproximadamente 6000 leales y más de la mitad eran ninjas de todo el mundo que se habían beneficiado enormemente bajo el gobierno del daimyo. Era justo decir que estos hombres lucharían desesperadamente en la próxima batalla y con el doble de pasión que la fuerza de Madara podría reunir. Incluso si Madara tuviera 10,000 ninjas endurecidos por la batalla con él, no estaría de más no subestimar a su enemigo, incluso si el anciano era un general civil.
Lo que más le preocupaba era la noticia de que Naruto y su ejército de 22.000 hombres habían cruzado el país del fuego y ahora se dirigían a enfrentarse al ejército de la nación samurái liderado por Anzo Salamander y Mifune, que contaba con casi 40.000 hombres bajo su mando, de los cuales más de 15.000 eran ninjas. Aunque Naruto tuviera buenos luchadores como Hashirama y un Biju con él, Madara no podía evitar preocuparse por su hermano pequeño. Solo podía rezar para que Naruto lograra la victoria, porque si el chico perdía, los ninjas que lo seguían empezarían a tener dudas sobre su liderazgo. Y un ninja dudoso era muy peligroso, ya que podía atacar a cualquiera que percibiera como una amenaza. Sus ojos se posaron en el grupo de jóvenes ninjas que lo seguían formando un círculo protector, lo que le provocó una pequeña sonrisa burlona. Se le había ocurrido la idea de este grupo después de ver a la guardia pariente de su hermano y sus hazañas a lo largo de los años, decir que tenía grandes esperanzas en sus 5 compañeros de batalla sería quedarse corto. La líder de este grupo era Mikoto Uchiha, una ex miembro de la guardia personal de Naruto. Era una luchadora muy hábil y había demostrado sus habilidades contra Madara durante el tiempo suficiente para ganarse el respeto del Hokage. Si a eso le sumamos la recomendación del rey, pronto se convirtió en la comandante de la guardia personal de Madara. El siguiente miembro fue Danzo Shimura, hijo de Tobi Shimura. El chico era joven pero extremadamente hábil en ninjutsu y taijutsu, también tenía un agudo sentido de observación y astucia. Sobre todo, desconfiaba de Senjus, que sería de gran ayuda ya que el chico siempre estaría atento a cualquier tipo de traición y advertiría a Madara de antemano. Los 2 siguientes miembros eran hijos de Sakumo Atake. Él había quedado muy impresionado cuando Ken y Kakashi le había mostrado su habilidad con la espada a Madara. Ken era un talentoso maestro del taijutsu y se adaptaba al ninjutsu, mientras que su hermano era un maestro en todas las artes ninja. El hecho de que Naruto hubiera salvado a su hermana Kiara de las garras de Yamanaka no hace mucho tiempo solo hizo que los chicos estuvieran más decididos a servir al hermano de su rey. El último miembro del grupo era Shibuya Burame, hijo de Shina Burame. A diferencia de los demás, no era un gran luchador, sino un luchador mediocre. Sin embargo, era un hábil ninja de largo alcance y sus habilidades de espionaje eran extraordinarias, algo que Madara no había pasado por alto. Además, Madara no pudo resistirse a otorgarle al hijo del líder a Burame la oportunidad de ganar gloria para sí mismo después del leal servicio de su clan a la familia de Madara durante años. Madara no pudo evitar notar que, a excepción de Mikoto, que era la hija de un sirviente, todos los demás miembros de su guardia eran herederos nobles de clanes importantes leales a los Uchiha. Muchos más nobles de otros clanes leales a los Uchiha también querían que sus hijos e hijas se unieran y sirvieran al Hokage, pero por ahora Madara estaba contento con el grupo que había reunido. Era mejor si tenía pocos guerreros en los que pudiera confiar absolutamente que tener un ejército en el que no pudiera confiar. Les pidió que se situaran fuera de su tienda y ellos obedecieron sin dudarlo. Cuando entró, su buen humor se desvaneció al ver a una persona muy familiar que lo esperaba. Tobirama, dijo Madara simplemente, haciendo que el Senju levantara la vista del mapa en la mesa de Madara. Señor Hokage, respondió el Senju, sus ojos desconcertantemente vacíos aparentemente perforando el alma de Madara. Al hijo mayor de Tajima todavía le molestaba que su hermano le hubiera enviado a ese hombre para que fuera su segundo al mando en lugar de Hashirama. Si bien era cierto que Tobirama era más sensato que la mayoría de los señores ninja, también era un hecho que ese hombre siempre había puesto nervioso a Madara. Había algo en él que simplemente no le sentaba bien al nuevo Hokage. A pesar de eso, ahora eran aliados y era importante aplastar a un enemigo común. Los hombres están listos, informó Tobirama rápidamente, eliminando cualquier cumplido no deseado, para alivio de Madara. Bien. No podemos permitir que Isshin Minamoto logre ninguna victoria aquí. ¿Cómo propones que nos ocupemos de él? Preguntó Madara sin rodeos. Tobirama parpadeó. ¿Qué? Espetó Madara irritado. Nunca pensé que alguien como tú le pediría consejo a un Senju, respondió Tobirama honestamente, y no se sorprendió cuando Madara suspiró. No es mi estilo, pero las cosas ya no son lo mismo. Mi hermano te nombró segundo al mando de este ejército, a pesar de nuestra enemistad, él ve algo en ti, Tobirama. Quiero ver qué es eso, reveló Madara con sinceridad. ¿Por qué tú y tu padre aceptaron esta paz? Los dioses saben que ustedes dos odian a mi familia, dijo Tobirama con seriedad, ganándose un bufido de Madara. Hay cosas más importantes que la venganza y las viejas rencillas, susurró Madara. ¿Qué es esa cosa? Preguntó Tobirama con curiosidad. Familia Tobirama tuvo que apartar la mirada para no encontrarse con la mirada de Madara.
Una mirada al Hokage fue suficiente para demostrar que hablaba en serio, lo que solo confundió a Tobirama aún más. ¿Cómo podría un Uchiha siquiera entender un concepto como ese? Afortunadamente para él, Madara no estaba de mal humor y decidió explicarle solo para no volver a tener esa conversación entre ellos. Sé que no confías en nosotros, los Uchiha, incluido mi hermano. Bueno, el sentimiento es mutuo. No te estoy pidiendo que confíes en mí o que te hagas amigo, pero tu hermana y mi hermano están tratando de construir algo. No sé sobre ti, pero amo a mi hermano, y si él cree que podemos vivir con Senjus, entonces puedo intentarlo al menos. Además, alguien como tú debería entender cómo esta paz también es beneficiosa para su familia. Es cierto que los futuros reyes tendrán el nombre Uchiha, pero también tendrán la sangre Senju en ellos, explicó Madara honestamente. Ya veo, fue todo lo que dijo Tobirama, antes de centrarse nuevamente en el mapa. La súplica de su hermana para que le diera una oportunidad a esta paz le atravesó el corazón. Hashirama e Itama también habían deseado lo mismo, Tobirama lo había visto en sus ojos. Cualquier duda que pudiera tener se vio gravemente afectada cuando alguien como Madara expresó su propio deseo de darle una oportunidad a esta paz. ¿Se había equivocado en algo? ¿Sus acciones pondrían en peligro a su familia? Sintió un dolor punzante que resonó en su cabeza y casi lo hizo encogerse. Afortunadamente, Madara estaba ocupado mirando el mapa y no se había perdido la incomodidad momentánea de Tobirama. No confíes en los Uchiha. Mataron a tu hermano, la voz en su cabeza susurraba de forma cada vez más traicionera y con más insistencia que antes. Se miró el brazo derecho y, por la pequeña abertura de su camisa, pudo ver que la zona cercana a su hombro estaba empezando a cambiar. Donde antes la piel era pálida como la luna, ahora había una capa oscura que parecía extenderse apenas un poco. El médico Senju que había visto le había advertido que esto no se parecía a nada que hubiera visto antes. Le había pedido al hombre que no dijera nada, pero la situación solo empeoraba cada día que pasaba y Tobirama se estaba quedando sin tiempo. ¿Tobirama? Levantó la mirada y vio a Madara mirándolo con el ceño fruncido. ¿Sí? Preguntó el Senju, esperando que su voz sonara igual que siempre. Estás sudando y te tiembla la mano, comentó Madara, y Tobirama se maldijo a sí mismo por dejar que el Uchiha viera una debilidad. No importaba que estuviera fuera de su control, Madara o, de hecho, nadie más debería poder descubrirlo. Solo nervioso por esta guerra, dijo Tobirama vacilante, para su alivio Madara realmente aceptó la respuesta, pero de nuevo era parcialmente la verdad. Bien. Te mantendrá concentrado y vivo en el campo de batalla. Ahora dime qué piensas sobre la estrategia que deberíamos tomar contra Isin, preguntó Madara con seriedad. Tobirama controló su dolor y el susurro traicionero en su cabeza para mirar el mapa y la posición enemiga. Puede que no le gustara el Uchiha, pero su familia quería la paz. Era una píldora amarga de tragar, pero si alguien como Madara podía llegar a un acuerdo con esta paz, entonces tenía que intentarlo, para mí, hermano. Tobirama silenció violentamente los susurros en su cabeza mientras el rostro de su amada hermana apareció ante sus ojos. No se había perdido lo feliz que estaba esa mañana y cómo quería creer en Naruto. Tal vez nunca le agradara la Kingslayer, pero tenía un deber hacia su única hermana. Los Uchiha no son los únicos que valoran a la familia por encima de todo. Sus manos temblorosas dejaron de temblar cuando sintió que la fuerza regresaba a su cuerpo. Sus ojos fríos y feroces miraron el mapa, mientras un plan comenzaba a formarse en su cabeza mientras los susurros se desvanecían. Aquí está el plan. Cuando terminó de explicar su idea, Madara estaba sonriendo salvajemente y Tobirama no pudo evitar compartir el sentimiento, aunque por fuera permaneciera sereno. Le daría al dragón salvaje una oportunidad de demostrar su valía, independientemente de lo que sus aliados creyeran o quisieran. Lo haría por ella y por nadie más. Tobirama se encontraba en las afueras del río Naka con un ejército de 9000 hombres, todos ellos escondidos en el bosque, cerca del río. Los ninjas sensores ya les habían advertido del enemigo que se acercaba y este había enviado a sus fuerzas en un frenesí para prepararse. Estaba más que sorprendido cuando Madara le dio el mando de su fuerza principal. El razonamiento del Hokage era que Tobirama tenía la mentalidad de mantener el orden en medio de la batalla, mientras que Madara era un líder al que le gustaba atravesar las líneas enemigas con pura fuerza y una velocidad inimaginable. Cuando se le presentó un argumento como ese y lo bien que encajaba en su estrategia, Tobirama no encontró ninguna razón para negar la idea de Madara. Ciertamente no cuando el Uchiha había aceptado seguir adelante con la estrategia de batalla de Tobirama. Tobirama sintió que el suelo bajo sus pies temblaba y esa fue la primera señal de que algo no iba bien.
Tenían información de que el general enemigo tenía 6.000 hombres bajo su mando, siendo más de la mitad de ellos ninjas. Pero esto era algo diferente. Colocando rápidamente su dedo en el suelo, permitió que sus sentidos se extendieran a lo largo y ancho de la tierra. ¿Qué está pasando ahí fuera?, preguntó Tobishimura, mientras él y casi todos los demás sentían el temblor del suelo bajo sus pies. Ningún ejército pequeño podría causar semejantes ondas de choque. Ya era de noche y la luna se había escondido tras nubes oscuras. Del cielo caían delgadas volutas de nieve que hacían que la temperatura fuera aún más fría. Tobishimura entrecerró los ojos cuando vio a Tobirama palidecer mientras se levantaba del suelo y miraba a sus hombres. Nuestra información estaba equivocada, dijo Senju de cabello blanco con amargura, mientras cerraba los puños con fuerza. Antes de que Tobishimura o cualquier otro comandante pudieran hacerle otra pregunta a los Senju, todos quedaron en silencio cuando vieron una ola interminable emergiendo de los bosques al otro lado del río Naka. Esas crestas, susurró Inuzuka alarmado. Ninguno de los otros señores ninja se perdió lo que el guerrero perro estaba viendo con sus propios ojos. Porque allí, frente a ellos, había un ejército entero de miles de personas, y no todos eran combatientes civiles. La mayoría de ellos llevaban armaduras con emblemas de un clan muy temido y odiado en el mundo ninja. Kaguya. Tobirama hizo una mueca al ver a casi 3.000 Kaguya de pie frente a él, todas ellas fuertemente armadas y con sonrisas salvajes en sus rostros maniáticos. Pero lo que captó toda su atención fue una persona de aspecto extraño parada al frente de este ejército. A diferencia de los soldados, vestía una armadura azul brillante con un emblema que Tobirama no reconoció. Su cabello era largo y le llegaba hasta la cintura, pero era pálido como la nieve, al igual que sus ojos. No llevaba consigo espada ni gunbai, sino un arma con forma de lanza que también era blanca. A juzgar por la forma en que los sanguinarios Kaguya no atacaban directamente y en realidad le pedían instrucciones a este hombre, Tobirama adivinó que el hombre era el comandante Inoue Shin Minamoto, quien estaba con los pocos miles de soldados civiles restantes en la retaguardia. Luchar contra civiles y clanes ninja menores era una cosa, pero los Kaguya eran un enemigo a un nivel completamente diferente. No temían a la muerte y solo disfrutaban asesinando hasta que los mataban. Eran el clan más feroz del mundo e incluso los Uchiha evitaban provocarlos abiertamente. Incluso una pequeña fuerza de Kaguya era peligrosa para los ninjas. Luchando contra miles de esos monstruos, el ejército del rey se estremeció cuando los Kaguya, vestidos de uniforme, comenzaron a golpear sus espadas contra sus pechos blindados mientras emitían un estruendoso grito de batalla. El rugido continuó haciéndose más fuerte y más feroz con cada segundo que pasaba, y más de un ninja del lado de Tobirama tembló cuando el aterrador sonido penetró todas y cada una de las células de su cuerpo. Todo habría continuado si no fuera por un único kunai que voló rápidamente por el aire y de un solo golpe cortó la cabeza de un guerrero Kaguya de su cuello. El rugido del ejército enemigo se detuvo cuando vieron el cuerpo decapitado caer sin gracia en la orilla del río. Casi la mitad del río comenzó a elevarse cada vez más en el aire, haciendo que los guerreros Kaguya dieran un paso atrás alarmados. Un guerrero solitario con armadura Senju salió del bosque con una espada que lanzaba rayos en la mano. Sus ojos eran tan fríos como el hielo y su mano estaba extendida para controlar la masa de agua que se elevaba. Cuando miró a los hombres que estaban detrás de él, todos no vieron nada más que furia fría en sus ojos. «Envíen a estos animales locos al infierno», rugió Tobirama. Con ese grito de guerra, desató la masa de agua acumulada directamente hacia el ejército enemigo. Pero antes de que pudiera invadir a los Kaguya, ese solitario comandante enemigo de cabello pálido avanzó sin miedo. Tobirama vio que surgían venas alrededor de los ojos del hombre y todo su cuerpo brillaba con chakra azul puro. El extraño guerrero desató un maremoto de chakra puro desde sus manos que chocó contra la enorme ola de agua del río. El vapor y el calor sofocante soplaron por la ribera del río, lo que hizo que muchos de los dos ejércitos se lanzaran a buscar refugio. Con el ataque inicial neutralizado, el guerrero de piel pálida lanzó un grito de batalla sobrenatural y apuntó con la mano directamente a Tobirama. De inmediato, los Kaguya atacaron. Tobirama se quedó clavado en el suelo mientras observaba cómo el desconocido comandante enemigo congelaba todo el río Naka, lo que permitía a los Kaguya cruzar sin ninguna oposición. Al mismo tiempo, una oscura oleada de flechas fue desatada desde la retaguardia por Isshin Minamoto y sus combatientes civiles. Miles de gritos de batalla más se unieron a la refriega mientras docenas y docenas de Uchiha cargaban hacia Tobirama formando una formación protectora a su alrededor. Fuego.
Gritó uno de los dragones. Inmediatamente todos los Uchiha desataron su propia descarga de shuriken que se elevó alto en el cielo antes de multiplicarse en una ola aún mayor cuando los kunai se duplicaron gracias al shuriken jutsu de los Uchiha. Con un poderoso rugido chocaron contra la descarga de flechas que hizo que llovieran pedazos de metal por toda la orilla del río. A pesar del valiente esfuerzo, muchos de los proyectiles letales atravesaron la defensa y varios ninjas gritaron de dolor al caer. Mientras los Uchiha protegían a su líder, los Inuzuka habían cargado ferozmente con sus perros de batalla. Su choque contra los Kaguya que se acercaban fue escuchado por todos los hombres presentes mientras partes de cuerpos y sangre salían volando por todas partes. Tobirama vio una gran fuerza de Kaguya cargando hacia él y los Uchihas que lo rodeaban. Combinación. Ordenó, agradecido de que la semana anterior les hubiera dado tiempo al menos para que sus fuerzas se familiarizaran con el trabajo en conjunto. No era perfecto, pero al menos no rechazarían de plano sus órdenes. Estilo fuego jutsu bola de fuego. Los guerreros Sarutobi se unieron a los Uchiha y también lanzaron casi 100 magníficas bolas de fuego contra el enemigo que cargaba. Los salvajes enemigos no se dejaron intimidar, ya que cientos de ellos respondieron con ataques similares. Docenas de hombres y mujeres de ambos bandos gritaron de dolor cuando la andanada de bolas de fuego comenzó a intercambiarse a un ritmo rápido, al mismo tiempo que una gran fuerza de Kaguya se enfrentaba frenéticamente a las fuerzas comandadas por Tobi Shimura. Para su crédito, el líder de Shimura era tan cruel como el enemigo y comenzó a masacrar sin piedad a todos y cada uno de sus adversarios. Su personalidad intrépida inspiró a muchos otros a unirse a la lucha contra Kaguya. Tobirama hizo una mueca cuando los combatientes civiles del otro lado del río helado dispararon otra andanada de flechas. Lo que lo sorprendió fue el hecho de que esta andanada llovió sin piedad matando a los combatientes de Tobirama y a los de Kaguya. Sin embargo, por cada Kaguya que murió en el fuego amigo, 3 más de los combatientes de Tobirama cayeron. Se alarmó cuando uno de sus comandantes civiles fue literalmente pulverizado en el lugar por el comandante enemigo de cabello claro. Los Kaguya del flanco izquierdo liderados por su comandante estaban masacrando literalmente a todos los ninjas que intentaron detenerlos. Tobirama agarró su espada mientras veía que sus aliados Uchiha estaban absortos en la lucha contra los feroces Kaguya que los rodeaban. ¿Cómo podrías detener a un enemigo que ni siquiera pestañeó cuando le cortaste las extremidades y mataste a sus compañeros? Los Kaguya no solo eran increíblemente feroces, sino que, a diferencia de los ninjas aliados que sentían dolor cuando eran heridos, los bastardos locos seguían masacrando y matando a todos los que los rodeaban sin pausa. Por cada Kaguya que caía, 3 de los hombres de Tobirama eran el precio. El continuo bombardeo de flechas por parte de las fuerzas civiles del otro lado solo siguió añadiendo más bajas. Fue entonces cuando vio las primeras siluetas en el cielo. Tobirama no pudo evitar que una sonrisa salvaje se dibujara en sus labios cuando vio que un ejército de águilas emergía de la montaña cercana. Encima de esas aves había una figura cuyo poder era sentido por todos los combatientes en el campo de batalla. ¡Quémalos a todos!, gritó Madara furiosamente. Reina Mikaze, que estaba al mando del recién formado cuerpo aéreo, hizo un gesto a las criaturas de invocación de su clan para que siguieran la orden. Montados sobre las bestias estaban los luchadores de élite de su ejército, que ahora estaban todos posicionados exactamente encima del ejército civil de Isshin Minamoto. Estilo de fuego. Infierno furioso. Madara se unió a casi 1000 de sus fuerzas de élite, quienes desataron el mismo ataque desde sus bocas. Isshin Minamoto solo pudo emitir un grito terrible cuando él y toda su fuerza fueron literalmente incendiados junto con la mitad del bosque de su lado. Los hombres gritaron de horror y agonía mientras eran quemados vivos, su piel castrada contra sus armaduras derretidas. Por todas partes había fuego y muerte sin ninguna ruta de escape. El Hokage desató su Gonbai en un amplio arco, haciendo que el furioso infierno se extendiera por todo el bosque, consumiendo cada alma viviente en la tierra maldita. Incluso los locos Kaguya vacilaron por un momento cuando frente a sus propios ojos, la mitad de sus aliados fueron quemados vivos. Cuando el horror terminó, los últimos leales al daimyo no eran más que cenizas. Madara saltó de su pájaro y pronto se le unieron la mayoría de sus 1000 ninjas de élite, quienes ahora formaron una sola línea justo detrás de los Kaguya. Reina Mikaze y los miembros de su clan, que todavía estaban montados en los escuadrones de águilas, lanzaron una devastadora descarga de explosivos, que destrozaron las filas traseras de los Kaguya. Sin embargo, el ataque sorpresa de la líder ninja rubia se vio interrumpido cuando vio que un rayo puro de chakra se liberaba desde el suelo.
Atravesó al águila que transportaba al líder Namikaze y la envió a ella y a los pocos hombres que la acompañaban a volar. Antes de que los ninjas aliados pudieran siquiera recuperarse del shock, docenas de rayos más se desataron y golpearon a varias águilas más, enviando a más y más luchadores Namikaze a la muerte. Madara agarró su Gunbai con fuerza y lo levantó en el aire. Su Sharingan estaba enfocado en la figura que caía de Rei Namikaze. A juzgar por su forma inmóvil, solo podía suponer que estaba gravemente herida y había perdido el conocimiento. O algo peor, a pesar del terrible escenario, arrojó su famosa arma y la vio volar por los aires. Muchos ninjas de ambos bandos se quedaron sin aliento cuando la empuñadura del Gunbai impactó en el hombro de Rei y la llevó directamente hacia la corteza de un árbol, donde quedó atrapada gracias al Gunbai alojado en su hombro. El sonido de los huesos rotos era claro de escuchar, pero al menos su cerebro no quedó esparcido por el campo de batalla como el resto de los miembros de su clan, que no tuvieron la suerte de atraer la atención de Madara. El Hokage hizo una mueca al darse cuenta de que uno de sus mejores comandantes podría estar muerto. Rei había servido a su familia fielmente y verla ser atacada de esa manera encendió una furia asesina dentro de Madara mientras miraba fijamente al comandante enemigo de cabello pálido que le hizo esto. «No hay prisioneros», gritó Madara con saña. Madara desenvainó su espada y se dirigió directamente hacia el que había herido a su amigo y aliados. Una sonrisa oscura adornó sus labios mientras el comandante enemigo avanzaba con calma mientras sus soldados de Kaguya se dividían en dos grupos. Uno seguía luchando contra las fuerzas de Tobirama, mientras que la fuerza restante, más pequeña, comenzó sus intentos de detener a las fuerzas de élite de Madara. Los dos ejércitos volvieron a enfrentarse en una onda de choque devastadora que hizo volar extremidades, cabezas y sangre por todas partes. Fue una masacre salvaje, la ira era lo único que recorría el cuerpo de Madara mientras decapitaba a dos Kaguya lo suficientemente estúpidas como para atacarlo. Dio una patada circular brutal que hizo volar a otra docena. Bloqueó un corte horizontal de otro enemigo y lo empujó hacia atrás varios centímetros con pura fuerza antes de que su espada finamente elaborada atravesara el arma del enemigo y se enterrara en el cuello de la sorprendida Kaguya. A pesar de todo su salvajismo y ferocidad, los Kaguya sintieron la ira superior del dragón salvaje caer sobre ellos sin piedad. Madara miró a sus costados para ver a su guardia personal masacrar a cualquier enemigo que intentara atacarlo. Liderando la carga estaba la propia Mikoto y su espada estaba haciendo un tallado de cadáveres. Junto a ella estaban los hermanos Atake y Danzo, mientras que Shibuya Burame acosaba a los guerreros Kaguya cercanos a través de sus enjambres de insectos. Salió de sus pensamientos cuando escuchó a Danzo gritar, mirando hacia adelante. Madara se dio cuenta del porqué, a través de la lucha, Tobi Shimura había logrado encontrar una manera de alcanzar al comandante enemigo. El líder Shimura era rápido y preciso en sus ataques, pero su enemigo evadía fácilmente los ataques como si estuviera luchando contra un niño. La danza no duró mucho, ya que el comandante enemigo hizo un corte horizontal con su extraña arma y destrozó la espada de Tobi como si estuviera hecha de vidrio. Muchos de los guerreros Shimura cercanos saltaron desesperadamente para salvar a su líder solo para ver una mancha moverse a su alrededor. El comandante enemigo comenzó a girar enviando grandes ondas de choque de chakra que golpearon brutalmente a los guerreros Shimura. Madara se encogió cuando escuchó literalmente cuellos quebrados, cabezas que estallaban y extremidades que volaban mientras cada Shimura era arrojado lejos. De repente, el círculo de la muerte se detuvo y de en medio de él emergió el comandante enemigo para lanzar un golpe brutal que conectó con el hombro de Tobi, haciendo que el hombre girara violentamente en el aire antes de estrellarse con un ruido sordo que aplastó los huesos. La caída debe haber lastimado mucho a Shimura mientras se movía débilmente en el suelo tratando de encontrar su espada perdida mientras su enemigo se acercaba para la muerte final, pero se vio obligado a saltar cuando rayos llovieron alrededor de la posición en la que estaba parado hace un momento. Tobirama se interpuso entre el comandante enemigo con su espada de relámpago en la mano mientras varios Aburame arrastraban la cabeza del clan Shimura lejos del campo de batalla. Madara se apresuró a unirse a los Senju mientras ambos miraban fijamente al comandante enemigo que los miraba sin pestañear. Eso es un dojutsu, advirtió Madara, haciendo un gesto hacia los pálidos ojos blancos del enemigo. Ya me lo imaginaba. El hecho de que ningún golpe haya logrado alcanzarlo me hace creer que le permite ver en todas las direcciones, sugirió Tobirama. Nunca pensé que me enfrentaría a alguien así, ciertamente no con un Senju a mi lado, dijo Madara con una sonrisa. ¿Qué tal enfrentar a un enemigo común con un aliado?
Preguntó Tobirama con una pequeña sonrisa, ganándose un pequeño gesto de respeto de Madara. ¿Podría vivir con eso?, asintió Madara. ¿Juntos?, preguntó finalmente Tobirama. Vamos a bailar, Senju. Madara atacó rápidamente con Tobirama a su lado. El comandante enemigo flexionó su postura mientras los dos archirrivales se acercaban a él. Cuando Madara intentó atacar las piernas del hombre con su espada, se sorprendió al ver que su espada se hacía añicos cuando el arma con forma de lanza del enemigo bloqueó el movimiento. La misma arma se levantó instantáneamente para atravesar al dragón aturdido hasta que el ataque fue bloqueado por la espada de relámpago de Tobirama. Por primera vez, una emoción similar a la conmoción atravesó al comandante enemigo de ojos pálidos y aulló de agonía cuando Tobirama envió un rayo que atravesó las armas cerradas y golpeó al hombre con varias chispas. Madara aprovechó la oportunidad y se movió para someter al enemigo, pero se vio obligado a luchar contra varias Kaguya que saltaron locamente entre ellas para proteger a su líder. Pronto descubrieron que habían saltado hacia su perdición. Madara agarró el puñetazo del primer oponente y le retorció la extremidad antes de golpear con su brazo cubierto de chakra la armadura de la sorprendida Kaguya. Antes de que el hombre muerto pudiera siquiera tocar el suelo, el líder Uchiha ya había agarrado a otra Kaguya, le había colocado un sello explosivo en el pecho antes de arrojarlo contra sus camaradas y los terminó a todos en una explosión brutal. Tobirama también avanzó y cortó a Kaguya por la izquierda y la derecha. Su espada relámpago Raijin no Ken atravesó la armadura como si fuera mantequilla. Estaba tan absorto en la batalla que no vio el ataque sorpresa. Madara observó a Tobirama aullar de dolor cuando el comandante enemigo de ojos pálidos emergió de nuevo solo para asestar un rápido golpe al brazo de la espada de Tobirama. La espada de relámpago cayó al suelo cuando todo el brazo de Tobirama quedó flácido y el Senju sintió otro golpe de palma dirigiéndose hacia su pecho. Teniendo en cuenta el hecho de que acababa de perder toda la sensibilidad en su brazo derecho, se dio cuenta brutalmente de que si ese golpe aterrizaba, estaría casi muerto. Con sus últimos reflejos esquivó el golpe letal, sin embargo, todavía se conectó con su pierna, lo que lo hizo caer de rodillas. Para su alivio, Madara recogió Raijin no Ken y envió una onda de choque de relámpago que fue bloqueada en el último momento por el comandante enemigo mientras realizaba su técnica de rotación letal. El Hokage vio con su Sharingan que los nodos de chakra del brazo derecho de Tobirama estaban bloqueados y dañados. Lo mismo sucedía con su pierna, lo que le hizo mirar con odio al comandante enemigo que los miraba con calma. «No puedes evitar el destino», susurró el hombre extraño por primera vez. «¿Quién eres tú?», exigió Madara, recibiendo una mirada compasiva del hombre extraño. Sin embargo, el hombre se sorprendió cuando vio que Tobirama se puso de pie nuevamente con gran dolor. «Imposible, maldito gusano. Acabaré contigo aquí mismo», advirtió Tobirama con tono asesino, mientras desataba todo su instinto asesino haciendo que docenas de Kaguya cayeran de rodillas. El comandante enemigo frunció el ceño y apretó los dientes al ver la ira sin fin en los ojos de Tobirama. A pesar de sus heridas, el Senju se mantenía firme y desafiante. Incluso Madara estaba atónito ante la demostración de poder de ellos es la furia. El Hokage le entregó su espada a Senju sin decir palabra y se intercambiaron un mensaje no dicho. Ambos hombres perdieron el hilo de la lucha que los rodeaba y pronto Madara desató todo su instinto asesino haciendo temblar a todos los luchadores mientras la ira combinada de Uchiha y Senju se extendía por el campo de batalla. Madara se lanzó hacia adelante, acercándose al comandante enemigo y envió un golpe hacia su plexo solar. El bastardo de ojos pálidos vio venir el movimiento y envió su propia palma izquierda, pero antes de que pudiera conectarse con el brazo de Madara, el Uchiha se giró para esquivarlo y envió una rápida patada dirigida a las costillas del enemigo que, lamentablemente, fue bloqueada por el oponente con una de sus propias piernas. Él es fuerte. Madara se vio obligado a ponerse a la defensiva cuando su enemigo se acercó a él y le lanzó una ráfaga de golpes con la palma a velocidades enloquecedoras. Si no fuera por su Sharingan, Madara habría quedado reducido a un cojín de presión, pero afortunadamente tenía su famoso Dojutsu que le permitía ver los ataques que se aproximaban y, con años de experiencia en batalla, pudo esquivarlos en el último segundo. Mientras luchaba por su vida, con el rabillo del ojo vio que Tobirama le hacía un sutil gesto con la cabeza. Decidiendo confiar en los Senju en esta apuesta, Madara desactivó rápidamente su Sharingan y cerró los ojos antes de saltar. Estilo relámpago. Destello celestial.
Todo el cuerpo de Tobirama quedó sumergido en una nova de relámpagos blancos que pronto explotó por todo el campo de batalla y dejó ciegos a todos los combatientes. Muchos gritaron, pero un grito fue más doloroso que cualquier otro. Cuando Madara volvió a abrir los ojos, vio al comandante enemigo aullando de agonía, tratando de proteger sus ojos sangrantes. Agarró la espada sagrada que Tobirama le arrojó antes de aparecer justo detrás del aturdido comandante enemigo. Raijin no Ken cortó la armadura del hombre antes de hundirse en su pecho. El extraño hombre gritó de horror y de un dolor insoportable, girando para dar un brutal golpe con la palma en el pecho blindado de Madara, haciendo que el Uchiha se estrellara. Dando vueltas de manera inestable, comenzó a marchar hacia Madara a ciegas, mientras los hombres comenzaban a retroceder después de ver de lo que era capaz el guerrero. Madara tosió sangre, pero dolorosamente logró ponerse de pie y se preparó para otra pelea, solo para ver a Tobirama destellar detrás del aturdido enemigo y agarrar la espada hundida. Raijin no Ken emancipó otra nova cegadora de luz que hizo que la mayoría de los luchadores se cubrieran los ojos. Pero todos escucharon el grito inhumano y cuando finalmente lograron recuperar la visión, los Kaguya se quedaron atónitos al ver a su comandante disolverse en cenizas. Tobirama tosió sangre y cayó de rodillas, los efectos de la pelea pasaron factura a su cuerpo. Con gran esfuerzo, agarró un kunai con su única mano funcional para defenderse del enfadado Kaguya que se acercaba a él. Para su sorpresa, Madara volvió a acudir en su rescate y una vez más Tobirama recordó que traicionar a Madara Uchiha era una mala idea. Con su comandante perdido, los Kaguya perdieron todo sentido de coordinación y comenzaron a atacar a todo y a cualquiera. La guardia personal de Madara se adentró más en la batalla y reunió a los ninjas aliados dispersos. Pasaron largos minutos de salvajismo y matanzas, pero pronto los Kaguya se vieron acorralados con ninjas aliados rodeándolos por todos lados. Tori Yamanaka fue lo suficientemente inteligente como para atrapar a los feroces guerreros en una barrera. Madara miró a los 900 ninjas enemigos restantes que intentaban desesperadamente abrirse paso. Ni una sola vez vio en sus ojos el deseo de rendirse que lo hizo tomar esa decisión. Hizo un gesto hacia Tori Yamanaka, quien asintió en señal de consentimiento, consolidando así la resolución de Madara. Con una sonrisa oscura, miró a los miembros de su clan. Uchihas, dales fuego y sangre, ordenó Madara, y observó con satisfacción cómo los miembros de su clan pisoteaban todos los bordes de la barrera. Si los Kaguya hubieran tenido alguna neurona en la cabeza, habrían formado una formación defensiva y luchado juntos, lo que les habría dado una oportunidad de sobrevivir un poco más. Sin embargo, cuando la barrera cayó, los guerreros salvajes intentaron atacar, pero escucharon las últimas palabras de su vida. Estilo de fuego. Pozos del infierno. Los Uchihas desataron un tsunami de fuego de sus bocas que formó un furioso infierno que atrapó a los guerreros Kaguya. Muchos intentaron saltar, pero fueron aniquilados por los precisos ataques de kunai de los ninjas Sarutobi y Shimura. Lentamente, el infierno comenzó a cerrarse y quemó a muchos Kaguya en su camino, pero los ninjas aliados volvieron a quedar conmocionados. Al pasar por encima de la masa de cadáveres, el último de los Kaguya aprovechó la oportunidad para saltar sobre el infierno e intentar eliminar a tantos enemigos como fuera posible. Muchos explotaron con la ayuda de etiquetas explosivas y eliminaron a docenas de ninjas de Madara en un instante. Algunos incluso intentaron eliminar al Hokage, pero fueron aniquilados sin piedad por la guardia personal de Madara. El infierno había atrapado a los últimos cientos de Kaguya de tal manera que ahora no había posibilidad de escapar. Aún así, había desafío y una sed de sangre sin fin ardiendo en sus ojos enloquecidos. En lugar de pedir clemencia, se acurrucaron más cerca el uno del otro y se tomaron de las manos. Muchos ninjas aliados, incluido Madara, tomaron esto como un último acto de sus enemigos que eligieron morir juntos. Tobirama sin embargo sintió el desastre que se avecinaba. Madara. Séllenlos ahora. El Senju no pudo terminar su advertencia ya que fue enviado a volar cortesía de una explosión similar a una Bijudama en miniatura que surgió del medio del infierno. Todo quedó en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, Tobirama, aturdido, recuperó el primero de sus sentidos. Su cabeza palpitaba, muchos de sus músculos gritaban de dolor y definitivamente sentía que su pierna estaba rota. Cuando intentó abrir los ojos por primera vez, todo lo que vio fueron manchas oscuras, pero no se rindió. Después de varios intentos fallidos, finalmente logró mirar al cielo solo para verlo cubierto de humo oscuro. Frotándose los ojos, logró sentarse erguido y levantó con cuidado su única mano funcional para ver algo caer sobre su palma.
Se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de que no era el humo oscuro que había visto en el cielo, sino cenizas. Horrorizado y alarmado, Tobirama miró a su alrededor y vio que en su lado de la orilla del río había un enorme cráter. Tenía al menos 9 metros de largo y otros 15 de profundidad. Fue entonces cuando Tobirama escuchó los gemidos y los gritos. Sintió que algo dentro de él se rompía cuando vio a miles de ninjas aliados tirados por todo el campo de batalla. La mitad de ellos estaban tan quemados o les faltaban partes que ni siquiera eran reconocibles. Los que habían sobrevivido pronto descubrieron que la muerte hubiera sido mejor, ya que a muchos les faltaban extremidades, ojos y muchas otras partes vitales del cuerpo. Tobirama escuchó otro grito espeluznante y vio a Kakashi Hatake siendo retenido desesperadamente por Danzo y Mikoto. La razón del dolor del chico hizo que la bilis subiera por la garganta de Tobirama. Para salvar a su líder jurado, Ken Hatake se había colocado valientemente entre Madara y la explosión de chakra suicida desatada por los Kaguya como su último acto de venganza. Al hacerlo, el Hokage, que ahora sangraba profusamente, se salvó y también lo hicieron los camaradas de Ken, pero, a pesar de ser un veterano de cientos de batallas, Tobirama nunca había visto un espectáculo como el que estaba viendo esa noche y que le hizo vomitar lo último de su comida en el suelo. Porque frente a él, donde una vez estuvo el hijo mayor y heredero de Sakumo Hatake, había un esqueleto gravemente quemado que todavía estaba de pie, en actitud de sacrificio, entre él y Madara. Cada centímetro de piel, carne, ropa y armadura se había vaporizado, dejando solo una cáscara detrás. Una cáscara que pronto se convirtió en cenizas, haciendo que cualquier rastro de Ken Hatake desapareciera del mundo para siempre. Tobirama sintió que su determinación se quebraba al ver que casi una cuarta parte de su ejército había sido aniquilado por completo. Otro gran contingente de ninjas estaba tan gravemente herido que dudaba de que pudieran volver a luchar. Aquellos que habían logrado sobrevivir a esta devastadora batalla estaban paralizados por la conmoción, el horror y el dolor por lo que acababan de pasar. Cuando sus últimas fuerzas se desvanecieron y la oscuridad rodeó su visión, Tobirama cayó al suelo una vez más. Su mente estaba entumecida y su corazón aún no podía creer lo que acababa de presenciar. Cuando lo último que le quedaba de visión se desvaneció, vio 4 figuras con ojos blancos pálidos observándolos desde el bosque al otro lado de la orilla del río. 2 semanas antes, Mito Uzumaki tenía una sonrisa radiante en su rostro y era una de las miles de personas que vitoreaban frenéticamente mientras veían el estandarte de su clan desplegado en lo alto del ayuntamiento. Sus ojos derramaron una sola lágrima mientras veía a un joven de 24 años sonreír mientras colocaba la bandera reclamando la ciudad perdida para su gente. Al igual que el resto de su clan, el hombre tenía un cabello rojo brillante con un flequillo largo que le cubría el ojo derecho, pero eso solo lo hacía parecer más misterioso. Sus ojos azules brillaban con orgullo y confianza, algo que su gente necesitaba desesperadamente para lograr esta victoria después de casi 3 meses de lucha brutal y derrotas constantes. Su corazón se dolía por su hermano menor, que era uno de los muchos que no estaban allí para presenciar este día. Su único consuelo era el hecho de que su hermano mayor y único sobreviviente, heredero de Uzu y futuro líder de los Uzumaki, les había dado la victoria que necesitaban. Nagato Uzumaki siempre había sido más salvaje y valiente que su hermana y hermano. Fue su firme liderazgo lo que le dio a los Uzumaki el coraje para enfrentarse a un enemigo que quería matarlos hasta el último hombre. Incluso cuando su hermano menor, Nairo, fue asesinado y su gente sufrió otra derrota, Nagato Uzumaki no se rindió y continuó luchando, lo que inspiró a los Uzumaki a hacer lo mismo a pesar de todas las probabilidades en su contra. Hasta ayer, de sus 7 grandes islas habían perdido todas excepto su capital, Ufushigakure. Sus pequeños pueblos se perdieron, sus ciudades fueron quemadas, su gente murió por miles. La existencia de Uzu como nación estaba al borde de la extinción. Su economía estaba destrozada, gran parte de su población estaba muerta, la comida escaseaba, pero sobre todo no había señales de que alguien viniera a ayudarlos. La única razón por la que habían sobrevivido tanto tiempo era el hecho de que los Uzumaki tenían cerca de 25.000 ninjas y combatientes civiles en sus filas. Ahora apenas la mitad de aquellos ninjas seguían vivos. Aún así, Mito no pudo evitar sentirse orgullosa de su hermano mayor, que recuperó esta isla y expulsó las abominaciones que controlaban esta ciudad sagrada. Una ciudad que había perdido. Su derrota no se debió a su cobardía, sino a que apenas contaba con 1/10 parte de los hombres que traía su enemigo.
Intentó ganar todo el tiempo que pudo y resistir todo lo que pudo, pero cuando todo parecía perdido, en lugar de sacrificar valiosos hombres de combate, ordenó la retirada a su ciudad capital, aunque solo fuera para recuperar fuerzas. El plan funcionó y pronto su hermano mayor reunió sus fuerzas y dirigió el asalto que les dio la victoria. No habría sido posible si ella hubiera sacrificado innecesariamente a los 1000 hombres bajo su mando. Aún así, los hombres se habían unido y luchado valientemente cuando vieron al futuro heredero de su clan liderar el asalto. Nagato. 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 Mito se rió al ver a los guerreros de su clan gritar el nombre de su hermano a todo pulmón. Nagato esbozó una sonrisa ganadora mientras sostenía el estandarte volador de Uzumaki en su mano. Esta ciudad fue una vez la tierra sagrada de nuestro pueblo. Un lugar de adoración, fe y devoción. Y a partir de hoy volverá a ser grande. Declaró Nagato con orgullo, y quedó ensordecido por los rugidos de aprobación. Que esos monstruos sepan esto. Ningún Uzumaki se doblegará jamás ante su voluntad. Prometió Nagato, ante otra ronda de vítores. Aquí declaro que la ciudad de Igashiman ha sido recuperada. Nagato desató su espada y Mito no pudo evitar sentir la esperanza surgir en su propio corazón cuando su hermano levantó su espada victoriosamente en el aire. Por Uzu. Mito y todos los miembros de su clan no pudieron resistirse a desatar sus propias espadas en vítores y gritos a todo pulmón. Por Uzu. Por Uzu. Por Uzu. Por Uzu. Por Uzu. Mito esperó mientras su hermano se abría paso entre los miembros de su clan. Por primera vez en meses, su gente sonreía y aplaudía. Había un leve destello de esperanza en sus ojos mientras felicitaban y aplaudían a su futuro líder del clan. Los hombres han encontrado a su capitán. El orgullo se apoderó de ella cuando él se acercó a ella y sin decir palabra ambos se abrazaron. Vaya discurso, bromeó Mito, ganándose una sonrisa contagiosa de su hermano. Recuerda hoy, hermanita. Hoy es la primera de nuestras victorias y vendrán muchas más, se jactó Nagato. Mito lo miró y no pudo evitar querer creer en él. Sabía que mientras su gente tuviera a Nagato para liderarlos, aún habría esperanza. Su hermano era un excelente ninja experto en ninjutsu, kenjutsu, fuinjutsu y taijutsu. Rasgos muy deseados entre los líderes de su clan. Mito, por otro lado, era alguien que prefería la diplomacia a la batalla. Eso no quería decir que no pudiera defenderse a sí misma o a su gente, era la mejor maestra de fuinjutsu de su nación después de su padre. Aún así, sabía que tal vez no hubiera podido recuperar esta ciudad del enemigo a diferencia de Nagato. Ella había intentado lo mejor que pudo para mantenerla durante el mayor tiempo posible, pero cuando su hermano menor, Nairo, fue asesinado, se dio cuenta de que la batalla estaba perdida y tenía que consolidar sus fuerzas. Su atención volvió a la realidad cuando notó que su gente ya estaba rompiendo barriles de sake y comida. Parecía que la fiesta estaba a punto de comenzar y, conociendo a su gente, iba a ser una noche bastante salvaje. Se lo merecen, le aconsejó Nagato, y ella no pudo encontrar ningún motivo para objetar. Su mirada captó la presencia de un hombre muy familiar que se acercaba a ambos. La multitud se apartó al instante y cada persona hizo una reverencia y ofreció un saludo respetuoso al hombre. No es que se mereciera menos, ya que Hayato Uzumaki era un líder temido y respetado. Ahí está. El mejor de Uzu, mi hijo y heredero, dijo Hayato con orgullo, mientras se acercaba a Nagato con una sonrisa radiante en su rostro arrugado. A pesar de su avanzada edad, su pelo rojo no había perdido su brillo y todavía podía ser una fuerza en el campo de batalla. Nagato podía ser un buen líder, pero era la firme orden de Hayato lo que impedía que cualquiera de su gente se derrumbara o hiciera algo estúpido. Nagato sonrió forzadamente cuando vio a su padre acercarse. Su relación con el hombre era complicada en el mejor de los casos, aunque Hayato había provisto para sus hijos y gobernado su nación de manera excelente. Sin embargo, el mismo hombre apenas había prestado atención o incluso mostrado interés en la crianza de sus hijos menores y centró toda su atención en el desarrollo de Nagato para convertirse en el líder que su gente necesitaría cuando Hayato se fuera. Algunos podrían creer que era correcto, pero Nagato había visto a sus hermanos menores luchar desesperadamente por la aprobación de este hombre solo para ser burlado en el peor de los casos y dicho que lo hiciera mejor en el mejor de los casos. Su hermano murió tratando de mantener esta ciudad, sabiendo lo decepcionado que estaría su padre si se perdía. Afortunadamente, Mito tuvo el suficiente sentido común para no ordenar a sus combatientes restantes que murieran innecesariamente y regresó a la capital de su nación. Le permitió a Nagato reunir sus fuerzas y en un ataque sorpresa recuperaron la ciudad.
Recordó cuán severamente su padre había criticado a Mito, la culpó no solo por perder su ciudad santa, sino también por la muerte de Nairo. Nagato nunca había olvidado ni perdonado a su padre por las lágrimas que Mito había derramado después de escuchar tanta crueldad. Ojalá su madre no hubiera sido asesinada por los clanes de la montaña, aún así, estaban en público y era mejor que su gente no viera ninguna fricción en su liderazgo. Nagato abrazó a su padre y aunque no le agradaba mucho el hombre, Hayato estaba extremadamente orgulloso de él. Incluso se podría decir que su padre lo amaba más de lo que alguna vez amó a Mito o Nairo. Los hombres dicen que fuiste una fuerza en el campo de batalla. Que tú solo atrapaste a esos bastardos, dijo Hayato con orgullo. Mito fue quien erigió barreras a lo largo de la ciudad y cortó el paso de los refuerzos enemigos. Pude lograr esta victoria gracias a ella, padre, señaló Nagato, con los puños apretados cuando el anciano miró a su hija con una mirada sombría. Al menos hiciste algo bien por una vez, hija. Pero si no fuera por ti, esta ciudad nunca se habría perdido. Estaba reacio a darte el mando, pero cuando Nagato insistió, no pude resistirme. Te ordené que defendieras esta ciudad hasta la muerte, pero la abandonaste e hiciste que mataran a tu hermano, dijo Hayato decepcionado. Lo intenté, padre. Nunca podré perdonarme por no haber podido salvar a mi hermano, pero no me disculparé por intentar salvar la vida de nuestra gente contra una muerte segura, respondió Mito con tristeza, pero su mirada firme fue suficiente para que el anciano viera sus pensamientos con claridad. Eres demasiado suave, Mito, regañó Hayato con el ceño fruncido. Padre, advirtió Nagato, haciendo que Hayato se diera cuenta de que mucha de su gente había detenido sus festividades y ahora estaban tratando de ver cuál era el problema entre la familia de su señor. Hayato suspiró antes de mirar a su valiente hijo con una mirada determinada en sus ojos. De mala gana, tuvo que hacerle un gesto a Mito para que lo siguiera mientras Nagato hacía lo mismo. Hayato llevó a sus hijos hacia una de las torres de vigilancia rotas y cuando estuvo seguro de que estaban solos, miró las ruinas que eran Hirashiman. Necesitamos recuperar las islas que nos quedan. Necesitamos expulsar al enemigo de nuestra nación ahora que tenemos el destino de nuestro lado. Los hombres están de buen ánimo y te tienen a ti, Nagato, quiero que recuperes la isla Naga a continuación, ordenó Hayato con seriedad. A pesar de todas sus diferencias, Mito sabía que su hermano compartía los sentimientos de su padre en lo que respecta a su estrategia para sobrevivir a esta invasión. Pero antes de que Nagato pudiera responder a esa orden, tosió levemente, lo que hizo que ambos hombres la miraran. ¿Qué pasa, Mito?, preguntó Hayato con impaciencia. Ella ocultó su propia tristeza por no haber tenido la oportunidad de decir lo que pensaba. La única razón por la que se le permitió ese lujo fue por la presencia de Nagato y lo último que Hayato quería era ofender a su preciado hijo. Durante toda su vida, ella solo había sido una hija para su padre. Alguien a quien él podía usar para el beneficio de su clan, nada más. Y ella había aceptado su destino. Honor del deber de la familia. Esas fueron las palabras de su familia y Mito había hecho todo lo posible para vivir su vida basándose en esos principios. Padre, ¿has visto sus números? ¿Has visto de lo que son capaces esos monstruos? No podemos permitirnos perder más hombres para recuperar nuestras islas perdidas. Las ciudades pueden reconstruirse, lo que tenemos que hacer es consolidar nuestras fuerzas en Uzu y Hirashiman. Los mantendremos aquí, sugirió Mito, ganándose una burla de su padre. ¿Entonces sugieres permitir que un enemigo extranjero viole y saquee nuestra nación? Uzu está bien defendida, ningún ejército ha atravesado nuestras barreras. Hirashiman también tendrá una guarnición decente para defenderla de futuras incursiones, pero la mayoría de nuestras fuerzas lideradas por tu hermano recuperarán nuestras islas perdidas. Sé lo que mi país necesita y Nagato conoce nuestras tierras mejor que esos monstruos, tu hermano nunca me ha decepcionado antes. No puedo decir lo mismo de ti, respondió Hayato con dureza, y no pasó por alto el estremecimiento de Nagato mientras Mito respiraba profundamente. Entonces estamos condenados, padre. No podemos ganar esta guerra y mucho menos sobrevivir. A esos monstruos no les interesan nuestras ciudades, riquezas o jutsus ocultos. Quieren matarnos a todos, advirtió Mito. Ella se erizó cuando Hayato golpeó su puño contra la pared y la pura ferocidad en sus ojos la hizo tragar saliva nerviosamente. Si vamos a morir, lo haremos defendiendo nuestra nación. Hasta el último hombre, mujer y niño Uzumaki luchará con uñas y dientes y antes de que llegue nuestro fin, haremos que esos bastardos paguen caro en sangre, prometió Hayato con amargura. Tal vez deberíamos volver a enviar mensajes de ayuda.
Si eso pudiera salvar a nuestra gente, padre, propuso Nagato, ganándose un suspiro cansado del líder Uzumaki. ¿Y quién responderá a nuestra llamada de ayuda? ¿Senjus? ¿Daimyo del Fuego? No, hijo mío, nuestros aliados nos han abandonado. Las antiguas alianzas entre Senju y Uzumaki ya no existen. Estamos completamente solos, susurró Hayato con gravedad. Mito no podía negar que su padre tenía razón en este asunto al menos. Las palabras no podían describir lo decepcionados y sorprendidos que estaban los Uzumaki cuando todos sus pedidos de ayuda no recibieron respuesta. Ni Hashirama ni el Daimyo del Fuego enviaron ayuda, ni siquiera enviaron un mensaje. Es cierto que había una guerra civil en ese momento en el País del Fuego, pero aún así, en su momento de necesidad, sus aliados los habían abandonado. Pero su pueblo ya no podía sobrevivir sin ayuda. En su desesperación, solo veía una salida. El rey dragón responderá. La mirada incrédula que recibió de su padre y su hermano la hizo querer hacer una mueca, pero se mantuvo firme. Podrían pensar que estaba loca por sugerir siquiera recibir ayuda de un Uchiha, pero la amarga verdad era que Naruto Uchiha tenía el poder de salvar a los Uzumaki. Rey dragón, ¿estás proponiendo recibir ayuda de un maldito Uchiha?, preguntó Nagato con incredulidad. He oído algunas cosas sobre este joven rey. Dicen que es justo y leal. Pero, ¿dónde estaba el rey Naruto cuando el enemigo invadió nuestra nación? ¿Dónde estaba el rey Naruto cuando nuestra gente fue masacrada por miles? ¿Dónde estaba el rey Naruto cuando mi hijo? Hayato se detuvo cuando notó la tristeza en los ojos de sus hijos al recordar a su hermano perdido. Ambos eran jóvenes y era por eso que no entendían cómo eran los shinobi en realidad. Déjala que vaya con él. Tanto Mito como Hayato parpadearon al escuchar lo que Nagato acaba de sugerir. ¿Qué?, preguntó Hayato sorprendido, ciertamente no esperaba tanta locura de su hijo. He recibido información de que el rey Naruto marcha con un gran ejército para luchar contra la nación samurái. Mito sabe de diplomacia mejor que cualquiera de nosotros, padre. Si ella puede convencerlo de que venga en nuestra ayuda, podría salvar las vidas de muchos de los nuestros, explicó Nagato honestamente. ¿Ella?, preguntó Hayato escépticamente. Sí, dijo Nagato con firmeza, mirando directamente a los ojos de su padre, haciendo que el anciano suspirara nuevamente. ¿Qué te hace pensar que vendrá en nuestra ayuda? Incluso si lo hace, no será gratis, dijo Hayato con amargura. No lo sé, padre. Es muy probable que nos pida que nos arrodillemos y aceptemos su mandato. Nos envió una oferta antes y la rechazaste. Pero en aquel entonces teníamos un ejército enorme, ahora la mitad de esos guerreros se han ido y estamos rodeados. Necesitamos ayuda, sugirió Mito con sinceridad. ¿Perder nuestra independencia? ¿Estás loco?, gritó Hayato furioso. Es mejor que estar muerto, padre. O peor, susurró Nagato de mala gana. Aunque sobrevivamos milagrosamente a esta guerra, es muy probable que los clanes de las montañas intenten aprovecharse de nuestra debilidad. Hemos perdido a muchos buenos luchadores, nuestras ciudades e islas están en ruinas, nuestros suministros son escasos. El aislamiento ya no es posible, tenemos que unirnos al rey si deseamos que los Uzumaki tengan un futuro seguro, insistió Mito apasionadamente. Todo lo que tenía eran buenas palabras sobre el nuevo rey y era cierto que esperaba ciegamente muchas cosas imposibles. Pero la esperanza era lo único que le quedaba, incluso un hombre testarudo como Hayato podía ver la dura realidad que le esperaba a su pueblo. A pesar de todo su orgullo, Hayato no era un hombre tonto. No tengo esperanzas en este asunto, pero haz lo que puedas, Mito. Tu hermano parece confiar en ti a pesar de todos tus fracasos, intenta no fallarle a tu último hermano, susurró Hayato con amargura, antes de alejarse. Nagato abrazó a su hermana tan pronto como su padre se perdió de vista. La sintió estremecerse en sus brazos y supo muy bien cuánto amaba a ese hombre a pesar de su crueldad y negligencia. Sé fuerte, hermanita. Por nuestra gente, Mito miró desde su barco la silueta de su tierra natal que se alejaba. Se despidió por última vez de su hermano y él le devolvió el gesto. No podía ver su rostro con claridad desde la distancia, pero en su corazón sabía que mientras Nagato viviera, Uzu nunca caería. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que su gente necesitaba ayuda desesperadamente y ahora ella era la responsable de conseguirles esa ayuda, sin importar el costo. Todo lo que tenía consigo era un puñado de guerreros que servirían como su guardia, pero si el rey dragón quería que la tomaran como rehén, podría hacerlo muy fácilmente. Sin embargo, tenía esperanza en su corazón, pocos de los que habían regresado del continente para defender su nación no tenían más que elogios para el nuevo rey. Era joven pero justo y honorable.
Pero sobre todo, tenía al Biju más fuerte del mundo a su servicio, solo podía imaginar el poder de esa bestia en el campo de batalla. Tal vez sería suficiente para salvar a su pueblo. Mito no sabía cómo podría convencer a Naruto Uchiha de dejar de lado su propia guerra para pelearla de ella. Pero si no tenía éxito, entonces podría muy bien ser la última vez que viera su tierra natal y a su querido hermano. En la actualidad, Tsunade se despertó cuando escuchó un jadeo ahogado a su lado. Se sorprendió cuando vio que su esposo estaba completamente despierto en la cama. Tenía los ojos muy abiertos y completamente aterrorizado, su pecho desnudo lucía varias gotas de sudor y su frente estaba igual. Ella le tocó suavemente la mejilla y lo miró con compasión. ¿Otro más?, preguntó ella. Él asintió sin palabras y no se resistió cuando ella le acarició el cabello cariñosamente. ¿Qué viste esta vez?, preguntó suavemente. Muchas cosas. Cosas horribles, un dragón de 3 cabezas, un mar de oscuridad, una mujer con ojos pálidos como la nieve, un hombre que parecía una versión mayor de mí mismo solo que con cabello negro oscuro, y un niño nacido en fuego y sangre, susurró preocupado. Ella levantó una ceja ante la última revelación porque no era algo que él hubiera soñado antes. Sus otras visiones eran hastiadas y absolutamente confusas por decirlo menos. Ella se inclinó a descartar sus sueños como efectos secundarios de la falta de sueño debido a la marcha agitada, pero había estado allí cuando Naruto le reveló sus sueños a su amigo Biju. Nunca había visto a un monstruo como el Kyuubi palidecer y quedarse sin palabras de esa manera. Si estos sueños ponían nervioso a alguien inhumano y monstruoso como el zorro, entonces a ella también le preocupaban porque de alguna manera todos ellos volvían a su marido. Incluso sus propias inseguridades con respecto a él y Mikoto se sentían superficiales en comparación con los problemas que asolaban a Naruto y ella hizo todo lo posible por estar allí para él. Él seguía perdido en sus pensamientos y le hizo depositar un suave beso en los labios. Sus ojos encontraron los de ella, pero ella no apartó la mirada. Le había llevado un tiempo, pero pronto descubrió que con él las palabras no eran necesarias para ofrecer consuelo o incluso buscarlo. Un fenómeno extraño, pero que no podía evitar que le gustara. Saber que iban a enfrentar una gran batalla solo parecía acercarlos más, y ella estaba contenta por ello ya que ayudó a tranquilizar sus dudas. Shisui incluso había sugerido que una parte de Naruto siempre amaría a Mikoto. Ella se había sorprendido de que el chico supiera lo que estaba pasando entre sus dos amigos, pero él simplemente había sonreído y había dicho que esos dos no habían sido tan discretos como imaginaban. Pero el nuevo comandante de la Guardia Real, una fuerza de élite de 7000 guerreros, también había sugerido que una parte del corazón de Naruto se estaba encariñando con Tsunade. Le había dado esperanza. Naruto la observó mientras ella se perdía en sus propios pensamientos. A medida que pasaba el tiempo, ella había desafiado sus dudas y había hecho todo lo posible por estar allí para él y apoyarlo. Tsunade no lo llamó lunático cuando le reveló sus sueños oscuros, considerando la locura que los Uchiha eran propensos a desarrollar. Ella había tomado este giro en su vida mucho mejor de lo que él había esperado. Sabía que ella no entendía lo que le estaba sucediendo a pesar de su más profundo deseo de hacerlo, pero eso fue suficiente para hacerle ver que ella era alguien en quien podía confiar plenamente. Con todo, Tsunade la llamó suavemente, haciéndola mirarlo con curiosidad. ¿Qué pasa?, preguntó ella, sin pasar por alto el nerviosismo en sus ojos. Los hombres encontraron una fuente termal en una cueva en lo profundo del bosque. Considerando que tal vez no tengamos tanto tiempo libre en el futuro, estaba pensando, me encantaría ir. ¿Solo los dos?, pidió ella con una sonrisa radiante, provocando una leve sonrisa en sus labios. Como mi reina desee, respondió alegremente. Dándole un último beso en los labios, estaba a punto de levantarse de la cama cuando ella le agarró la muñeca haciéndole mirarla fijamente. Se mordía el labio, lo que era una clara señal de que o bien estaba nerviosa o quería decir algo que no creía que fuera de su agrado. Él le apretó suavemente la mano, haciéndola suspirar de alivio y mirarlo agradecida. Sé que nuestro matrimonio no fue lo que ninguno de los dos había planeado ni esperado, pero el tiempo que hemos pasado juntos me ha dejado al menos una cosa clara. No me arrepiento, confesó, con la honestidad y la sinceridad claramente visibles en sus deslumbrantes ojos color avellana. Si no hubiera desarrollado la capacidad de controlar sus emociones, tal vez hubiera derramado una lágrima de alegría al escuchar esas preciosas palabras de ella. Pero como no podía hacerlo, decidió confesar algo de lo que también se había dado cuenta al pasar más tiempo con ella. Sé que a veces estoy lejos de ti, fue porque no sabía cómo reaccionarías ante mi forma de vida o mis acciones y mi pasado.
Pero me demostraste que estaba equivocado y ya no queda ninguna duda en mi corazón. Confío en ti, confesó. Sus ojos se abrieron de par en par al oírlo decir eso. Naruto no era alguien que dijera algo a la ligera o por capricho. La mayoría de sus acciones siempre estaban bien pensadas y venían del corazón. Estaba a punto de hablar cuando él la interrumpió. Hay algo que te he ocultado. Algo que antes no podía confiarte, confesó, con la culpa y la vergüenza claramente visibles en su rostro. ¿Y ahora confías en mí?, preguntó Tsunade, incapaz de ocultar su ligera decepción por su engaño. No me arrepiento de lo que hice y nunca fue mi intención lastimar a nadie con mis acciones, especialmente a ti. Quiero que lo sepas, insistió, mirándola directamente a los ojos y ella supo que una vez más estaba hablando desde el corazón. ¿Y quieres contarme este secreto en esa cueva, no?, preguntó Tsunade a sabiendas. Le sorprendió lo rápido que ella se dio cuenta de su plan, pero, por otra parte, ella tenía un gran ingenio además de su belleza. Si se daba cuenta de eso, entonces él sabía que entendía por qué él había elegido revelarle su mayor secreto en una cueva aislada en lugar de en medio de su campamento militar rodeado de miles de soldados y señores ninja. Sin embargo, todavía tenía esperanzas. En lugar de arremeter contra él por ocultarle algún secreto, Tsunade estaba tratando de ser paciente y comprensiva. Shisui podría haber tenido algo que ver con eso, considerando que él era quien estaba familiarizando a la reina con el estilo de vida Uchiha y presentando pequeños detalles del pasado de Naruto que ella no conocía. Por esto estaba agradecido tanto a su amigo como a su esposa. Sí, dijo honestamente. Ella se quedó en silencio por un momento y él no pudo pasar por alto las dudas y el miedo en sus ojos. Sin embargo, ella hizo a un lado esas emociones negativas y lo miró con seriedad. Muy bien, quien consideraba a Naruto un hombre menos astuto, seguramente nunca había experimentado con qué habilidad el rey podía hacerlos bailar a sus caprichos. Tsunade no pudo evitar estar de acuerdo con ese proceso de pensamiento mientras se sentaba contenta en las hermosas y relajantes aguas termales. Había un mínimo de luz en la cueva y el aire era una mezcla de calor y frío. Una niebla profunda cubría la mayor parte del área, pero no era tan espesa como para que no pudiera ver la figura desnuda del rey sentado a su lado opuesto. El agua tibia relajó todos y cada uno de los nervios de su cuerpo, aliviando una semana de viaje rápido. Sus nervios hormigueaban agradablemente y sentía que podía quedarse allí para siempre. También sirvió para que se concentrara menos en cualquier secreto que Naruto le ocultara. Lo planeaste muy bien, dijo con franqueza, pero su tono no era acusador, pero aún así lo hizo estremecerse. Estaba tratando de encontrar la mejor manera de revelarte la verdad, confesó tímidamente. ¡Qué respuesta tan diplomática, mi rey! Puede que todavía haya esperanza para ti, bromeó Tsunade con una sonrisa juguetona bailando en sus labios. Sus propias cejas se arquearon y ella lo vio luchar contra la sonrisa que quería estallar en su hermoso rostro. Pero controló sus emociones mientras se armaba de valor y se acercaba a ella. Tsunade gimió lujuriosamente cuando él presionó sus labios contra los de ella. A diferencia de sus hazañas pasadas, este beso fue menos feroz pero lleno de pasión. Podía sentirlo tratando de tranquilizarla con todas sus fuerzas mientras exploraba su boca enviando oleadas de placer por todo su cuerpo. Su cuerpo ya estaba relajado y excitado gracias a las aguas termales y sintió estrellas destellar ante sus ojos cuando sus manos cubiertas de chakra apretaron suavemente sus pechos. Ella tembló en su abrazo y dio un grito silencioso entre sus besos mientras se corría muy fuerte. La sujetó con firmeza mientras sus piernas apenas podían soportar su peso, ya que todos sus músculos estaban sumergidos en el agua. Su visión estaba borrosa y su corazón latía a un ritmo que nunca antes había experimentado. Jadeaba con fuerza y, si no fuera por sus repetidas y suaves caricias en su espalda desnuda, habría perdido todo sentido de lo que la rodeaba. «Bastardo», maldijo sin ningún calor en su voz, haciéndolo reír y besar su mejilla cariñosamente. «Te dije que te daría placer cada vez que volviéramos a dormir juntos». «Solo estoy cumpliendo mi promesa», susurró con picardía, y a pesar de que ella tenía los ojos cerrados, ella ya podía imaginar esa sonrisa petulante, victoriosa y descarada plasmada en su rostro. Naruto se rió entre dientes cuando ella le dio un puñetazo juguetón en las costillas antes de empujarlo bruscamente al agua. Ella se apresuró a zambullirse tras él y pronto ambos estaban luchando por controlar al otro. Su pequeña pelea fue una mezcla de besos, puñetazos ligeros, mordiscos juguetones e incluso una nalgada ocasional en el trasero. No sabía cuánto tiempo siguieron luchando de esa manera, pero fue suficiente para hacerlo reír y darle la seguridad que necesitaba desesperadamente.
Cuando terminaron, no era solo él quien estaba listo para revelar la verdad. Pero Tsunade también estaba lo suficientemente tranquila para escuchar. Dime, susurró ella seriamente, sus ojos color avellana mirando los de él mientras sus manos acariciaban su pecho. ¿Es ahora o nunca? Respiró profundamente antes de perderse en sus recuerdos mientras recordaba el pasado. Ya parecía que había pasado mucho tiempo desde que conoció a Shizuka, parecía que había sido otra vida. Habían pasado muchas cosas desde entonces. Los Uchiha y los Senju se habían unido, el Daimyo había sido derrocado, había perdido a Mikoto, había sido elegido rey, se había casado con Tsunade y ahora estaba la guerra de la conquista. Habían pasado ya apenas 6 meses desde la última vez que vio a Shizuka. Dioses, podría convertirse en padre antes de lo esperado. Cuando vio que Tsunade todavía lo esperaba, supo que tenía que lanzarse a ese valle oscuro y esperar lo mejor. Antes de conocerte, antes de la paz, hice algo, comenzó Naruto con cuidado. Continúa, le aseguró. Fue después de que sofoqué la rebelión de Yamanaka de una vez por todas. Para asegurarme de que nunca más volvieran a tomar las armas contra mi gente, quemé vivo a su líder y les hice mirar. Era algo que tenía que hacer, pero que también me dejó conmocionado. Como tú, yo tampoco creía mucho en los dioses, pero algo dentro de mí se rompió y necesitaba encontrar un ancla o perderme en la locura a la que muchos en mi clan han sucumbido en el pasado, explicó con honestidad. Es completamente normal, a pesar de todo mi enojo no creo que pueda hacer lo que hiciste. Incluso por mi gente, dijo Tsunade vacilante, ganándose un gesto sombrío de su esposo. Y rezo para que nunca tengas que hacerlo. La carga del mando no es fácil de soportar para nadie, te pone a prueba de maneras que nunca hubieras soñado. Donde cada acción que tomas tiene que ser pensada desde todos los ángulos a menos que cometas un error y los inocentes paguen por eso con sangre. Para encontrar esa paz de nuevo, fui al templo de Amaterasu del clan Nadesia, confesó Naruto. Tsunade sintió un nudo en el estómago al oír eso. Sabía perfectamente por qué era famoso ese clan formado únicamente por mujeres guerreras y sacerdotisas y, a juzgar por la expresión nerviosa de Naruto, no le iba a gustar ni un poco el resto de la historia. Aún así, tenía que saberlo, así que asintió con la cabeza. Allí conocí a una sacerdotisa llamada Shizuka que me ayudó a encontrar esa paz. Una cosa llevó a la otra y. No lo dijo. Tsunade hizo una mueca al darse cuenta de lo que había pasado entre Naruto y la sacerdotisa. ¿Estuviste con Mikoto durante ese tiempo? Preguntó vacilante, y se sintió muy aliviada cuando él negó con la cabeza. No exactamente. Quiero decir, nos estábamos burlando el uno del otro todo el tiempo, pero no nos habíamos comprometido a nada en ese momento. Fue solo después de que regresé que Mikoto y yo decidimos intentarlo, aseguró Naruto. ¿Y por qué importan tus acciones con Shizuka? Ella es tu pasado, al igual que Mikoto, y no puedo hacerte culpable por tener sexo o relaciones, dijo Tsunade con sinceridad, y frunció el ceño cuando frunció los labios por un momento antes de revelar la verdad que la dejó sin palabras. ¿Qué pasaría si eso condujera a la creación de un niño no nacido? Tsunade palideció y su mano sobre el pecho detuvo su movimiento acariciador. Sabía que él la miraba ansiosamente, esperando oírla decir algo. Pero no podía hacer eso, la dura y amarga verdad de que en ese momento había una mujer que llevaba a su hijo en su vientre la dejó paralizada. Cambió todo, ya sea la alianza que se formó, su matrimonio y el resto de sus vidas. Sobre todo, él ocultó deliberadamente este secreto a ella y a los Senju junto con sus aliados. ¿Quién sabe sobre esto? Susurró ella, todavía mirando el agua y no a él. El Kyuubi, Madara y tú, confesó. Ella lo miró con incredulidad y sintió que sus propias emociones daban otro giro frenético. El zorro era un querido amigo de Naruto, y ella sabía cuánto amaba Naruto a su hermano. Tenía sentido que les contara esto, pero pensar que se lo ocultó a Tajima, Naori, sus amigos, Mikoto, incluso a los Uchiha y sus aliados. Por eso pediste la paz con tanta vehemencia. Por tu hijo, se dio cuenta Tsunade, mientras asentía con vacilación. Lo hice. Y probablemente sean niñas gemelas si los médicos de Shizuka están en lo cierto. Tsunade se agarró la frente mientras sentía un dolor de cabeza intenso que se extendía por su cerebro. Nada podría haberla preparado para una verdad que cambiaría su vida como esta, y estaba tratando desesperadamente de encontrar un ancla a la que aferrarse. Pero a diferencia de Naruto, que encontró ese ancla en Shizuka, Tsunade no tenía a nadie en este momento. Por favor di algo, Tsunade, suplicó, y ella no pudo pasar por alto la desesperación en su voz.
Cuando ella finalmente lo miró, él se estremeció al ver la ira ardiente y el dolor en sus ojos. No deberías haberme ocultado esto a mí ni a mi familia, al menos. ¿Sabes lo que has hecho? Preguntó Tsunade con amargura, y se sorprendió cuando él la fulminó con la mirada. No sabía cómo reaccionarían todos ustedes ante esto. Probablemente podría haber destruido cualquier posibilidad de paz y sumergirnos a todos en una guerra sin fin. Hice lo que pensé que era correcto, argumentó Naruto con fiereza. Ella le clavó dolorosamente el dedo en el pecho y lo miró aún más furiosa. Tal vez. Pero fue egoísta y tú lo sabes. ¿Acaso pensaste cómo reaccionarían mi familia y sus aliados cuando descubrieran la verdad? Creaste una paz sobre la base de una mentira masiva. Si la gente descubre la verdad y con el tiempo lo hará porque nada permanece en secreto en este mundo por la eternidad, habrá muchos que se sentirán traicionados. Me siento traicionada. Gritó mientras se alejaba de él. Cuando intentó alcanzarla, ella le dirigió una mirada mordaz que lo detuvo en seco. Entiendo que necesitas proteger a tus hijos, pero al intentar hacerlo has puesto en riesgo la vida de miles de otros niños. Tobirama te matará a ti y a toda tu familia cuando se entere de esto. Dijo Tsunade alarmada. Quería discutir con ella, hacerle entender cómo esta revelación podría haber neutralizado cualquier posibilidad de paz o haberlos enviado a todos a un futuro desconocido. Pero no podía porque en el fondo siempre había sabido cómo reaccionarían los Senjus y la propia Tsunade cuando supieran que les ocultaba un secreto tan importante. No era un hombre común, sino un rey. Sus hijas a través de Shizuka serían princesas porque no había forma de que las abandonara a su suerte. Amenazaba directamente el futuro de los hijos que tendría con Tsunade. Los ninjas han ido a la guerra por disputas insignificantes. Ante una amenaza tan importante como esta, probablemente optarían por un genocidio. Probablemente se podría apaciguar a Shirama e Itama, pero había muchos como Tobirama y sus aliados que solo querían una oportunidad para rebelarse. Y les había dado la razón perfecta para hacerlo. Cometí un error, susurró tristemente. ¿Cómo pudo haber sido tan iluso al esperar que los Senjus aceptaran esto? Era el deseo de un tonto y él había caído en él por completo. Ahora eres el rey, Naruto. Cada acción tuya tiene graves consecuencias, sus duras palabras solo lo hicieron sentir peor, pero sabía que se lo merecía, así que guardó silencio hasta que otra pregunta llegó a su corazón. ¿Qué vas a hacer? Preguntó preocupado. Ella caminaba inquieta por el manantial termal, provocando ondas por todas partes. La ironía era que ver esas ondas solo le hizo comprender aún más que esto podría destruir todo lo que habían construido. No lo sé. Apenas tenemos 16 años y ya somos gobernantes de una nación entera. Estamos luchando en una guerra uniendo clanes ninja que han luchado entre sí durante miles de años. Confesó Tsunade en pánico. Tsunade, ¡no! Sintió como si alguien le hubiera dado una dolorosa bofetada al ver la furia cruda en sus ojos y eso lo puso nervioso porque nunca la había visto así antes. Mirar sus ojos feroces le hizo preguntarse si lo mataría allí mismo o haría algo peor. ¿Cómo pudiste mentirnos a todos de esa manera, Naruto? Preguntó decepcionada. Lo siento, susurró sabiendo que no era suficiente. No puedo culparte por tener un hijo no planeado, pero la verdad es que no solo se lo ocultaste a mi familia, sino también a la tuya. Los traicionaste a todos y pusiste la vida de todos en riesgo, se lamentó Tsunade. Se alarmó cuando ella comenzó a marchar hacia la orilla de las aguas termales. Tsunade. Ella lo miró y probablemente vio su miedo y pánico. Deseó poder tranquilizarlo, pero no pudo. Lo mejor es que mantengamos la distancia por un tiempo. Regresaré al campamento de suministros en nuestras líneas traseras y me haré cargo. No levantaría muchas sospechas ya que todos probablemente pensarían que es una opción segura no sumergir tanto al rey como a la reina en una batalla peligrosa y perderlos a ambos. Mis hermanos tampoco cuestionarían mi elección, decidió, sorprendiéndolo con el hecho de que a pesar de toda su ira y emociones traicionadas, todavía podía pensar en algo inteligente como esto. ¿Se lo dirás a tus hermanos? Preguntó vacilante, y la vio apretar los puños. No lo sé. Nunca les he mentido antes, pero haré lo que pueda para no poner en peligro a esos niños y a Shizuka. Son inocentes, pero no todos lo verían. Eso es todo lo que puedo darte por ahora, Naruto, susurró con tristeza. Escucharla decir eso lo alivió y lo puso nervioso al mismo tiempo.
Le alegraba saber que ella no era el tipo de persona que descargaría su ira sobre Shizuka y sus hijos no nacidos por sus errores, pero si Tsunade alguna vez les contaba esto a sus hermanos, ella se alejó antes de que él pudiera decir algo y por primera vez en su vida, Naruto experimentó un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Él estaba aterrorizado. Cuando Naruto y sus amigos entraron a la tienda de mando ya era media tarde. Sin embargo, todos se sorprendieron al encontrarla ya ocupada. Ninguno se sorprendió al ver a Hashirama Senju Naori Uchiha o incluso a Shinaburame esperando al rey, incluso la presencia del zorro no sorprendió a nadie ya que la bestia generalmente residía cerca del rey la mayor parte del tiempo. Sin embargo, Naruto entrecerró los ojos cuando vio a una mujer pelirroja increíblemente hermosa esperándolo. Era unos años mayor que él, probablemente de la edad de Hashirama, su piel era incluso más pálida que la suya y sus ojos azules lo miraban intensamente. Su postura indicaba orgullo, sorpresa y respeto, pero también miedo, desesperación y nerviosismo. Lo mismo podría decirse del puñado de pelirrojos, entre ellos una niña de 9 años, que estaban de pie alrededor de la mujer de manera protectora. Antes de que pudiera hablar, se sorprendió cuando una mancha dorada pasó a su lado. No pudo evitar parpadear cuando Tsunade, que acababa de entrar en la tienda, fue directamente hacia la mujer pelirroja y la abrazó con fiereza. Confundido, el rey miró a sus partidarios y vio a Hashirama hacerle un gesto al pelirrojo, quien le hizo una breve reverencia. Este es Mito Uzumaki, mi rey. Hija del señor Hayato Uzumaki, heredera de la nación de Uzu, presentó a Hashirama, y había un dejo de admiración en la voz del hombre. Naruto no estaba de buen humor en ese momento después de su discusión con Tsunade. Todavía estaba preocupado por lo que haría ella ahora que sabía la verdad y encontrarse con un Uzumaki no estaba en su agenda en este momento. Ciertamente no cuando los tercos pelirrojos habían ignorado su propuesta de unirse al reino ninja. Incluso les había ofrecido bastantes tierras en el país del rayo una vez que estuviera asegurado y también les propuso dejarlos gobernar Uzu, pero en última instancia, ser responsables ante él. Y ellos habían ignorado esa oferta, continuando con su interminable desprecio por los Uchiha. El rey Naruto saludó respetuosamente a Mito, ¿qué tiene que ver una heredera Uzumaki aquí? Si mal no recuerdo, le envié a tu gente una oferta para unirse al nuevo mundo. Tu padre escupió ante mi oferta, dijo Naruto con frialdad, tal vez era su enojo y frustración con la reacción de Tsunade o el insulto que Hayato Uzumaki le había mostrado, no estaba de buen humor y Mito Uzumaki iba a soportar la peor parte por su mala elección del momento. La mujer se estremeció ante su tono duro, pero antes de que Naruto pudiera reprenderla más, fue silenciado por la mirada severa de Tsunade. Le hablarás con respeto, mi rey. Si todos somos culpables de los crímenes de nuestros padres, entonces todos deberíamos ser ejecutados, advirtió Tsunade con frialdad. Casi todos en la tienda se estremecieron ante la reprimenda, y Hashirama se sorprendió por el cambio de actitud de su hermana hacia su esposo. Su capacidad para percibir emociones ya de por sí claras apenas podía contener la ira, el dolor y el sufrimiento que ardían en los corazones de Naruto y Tsunade. Más aún en el caso de Tsunade, no sabía qué había sucedido, pero sabía que tenía que intervenir. Mi rey, mi abuela era una Uzumaki. Los Senju comparten lazos de sangre con su clan, al igual que los Uchiha a través de nuestro ancestro común, dijo Hashirama honestamente, somos parientes. Uchiha y Uzumaki fue la niña la que pronunció esas palabras y sorprendió al rey. Su enojo se olvidó por un momento mientras miraba a la niña orgullosa y desafiante. Mito se tensó cuando el rey se acercó y se arrodilló ante la niña. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Naruto con curiosidad, haciendo que la chica levantara los hombros con orgullo. Kusina Uzumaki. Hija de Nagato Uzumaki, heredera de Uzu, presentó a la niña. ¿Sabes quién soy?, preguntó Naruto con una sonrisa, haciéndola asentir con entusiasmo. Rey Dragón. Dicen que montas en un zorro gigante, dijo Kusina alegremente, mientras miraba al zorro que dormía en la esquina, quien al escuchar sus palabras resopló para sorpresa de todos. Tsunade y todos los demás se tensaron ante el descarado insulto, pero se sorprendieron cuando Naruto puso los ojos en blanco ante el gesto. Montaré sobre ese zorro perezoso una vez que logre levantar su gordo trasero del suelo, dijo Naruto juguetonamente, y sonrió cuando vio a Kurama gruñirle. Kusina se rió al escuchar eso y señaló con el dedo al gruñón Biju. Es lindo. Yo soy el Kyuubi, estúpido mocoso. No soy lindo. Rugió Kurama con furia. Y esponjoso, dijo Kusina con valentía. Yo no soy, Fluffy. Gritó Kurama con incredulidad, casi dejando a todos sordos y poniendo a la mitad del campamento frenético. Oh, cállate.
¿Te estás enojando por una niñita? Te estás volviendo blando, reprendió Naruto, ganándose una serie de gruñidos y maldiciones del Biju antes de que volviera a enfurruñarse en un rincón. La ira de Naruto se había desvanecido en gran medida gracias a la interesante niña que tenía frente a él. Era una niña feroz, no muchos, incluido Hashirama, se atrevían a irritar a Kurama. Miró a Tsunade solo para ver una expresión ilegible en su rostro mientras lo miraba a él y a Kusina juntos, fue sacado de sus pensamientos cuando Kusina nuevamente decidió hacerse escuchar. Mi gente se está muriendo. Necesitamos ayuda, dijo la niña vacilante, la preocupación y el miedo claramente visibles en sus ojos morados. Naruto frunció el ceño ante el reclamo y miró a Mito Uzumaki con expresión interrogativa. La mujer mayor hizo un gesto a sus guardias y ellos obedecieron su orden con vacilación. Kusina pronto se encontró siendo escoltada fuera de la tienda por los miembros de su clan, la niña intentó protestar, pero una mirada de Mito silenció todas sus protestas. Cuando se fueron, Naruto miró a Mito con seriedad. ¿Qué quiere decir ella? Mito suspiró, pero se sintió aliviada cuando Naruto hizo un gesto para que todos tomaran asiento. Todos se mostraron reacios a hacerlo cuando el propio rey permaneció de pie, pero cuando insistió, no pudieron desobedecer. Solo su recién formada guardia real se paró a su lado. Mito había escuchado que estos 4 muchachos eran amigos de la infancia del rey y que eran guerreros feroces. La presencia de Shisui Uchiha, la estrella de la mañana y su famosa espada Furia fue suficiente para disuadir a cualquier pensamiento hostil de surgir en su mente. No es que alguna vez lo hubieran hecho, hace casi 6 meses, nuestras patrullas a través de nuestras fronteras marítimas detectaron barcos. Si bien no cruzaron hacia nuestras tierras, estos grupos desconocidos solían permanecer cerca de la frontera más tiempo que cualquier barco mercante. Sabemos a ciencia cierta que los clanes de la montaña del país del rayo no tienen ningún tipo de flota, y los imaginamos como una nueva nación que intentaba sondear nuestras defensas. Sin tomar la amenaza a la ligera, mi padre pidió ayuda adicional al Daimyo del Fuego, quien le prometió no solo sus fuerzas, sino también las de los Uchiha y Senju, explicó Mito brevemente. Eso le salió bien, dijo Naruto con sarcasmo, haciendo que Mito hiciera una mueca al recordar nuevamente el golpe de estado que había organizado ese joven. Todavía le sorprendía que alguien noble como Hashirama pudiera estar de acuerdo con algo así, pero, de nuevo, el hombre era un shinobi y la traición no era algo inusual para ellos. No nos atacaron hasta que nos llegó la noticia de la derrota del Daimyo. Patrullas enteras empezaron a desaparecer, nuestros puestos de defensa de avanzada fueron atacados y destruidos. No nos dimos cuenta de la verdadera magnitud de la amenaza hasta que una de nuestras 7 islas quedó en silencio. Mi padre llamó a nuestros ejércitos y ordenó una investigación. Cuando llegamos allí, mientras Mito vacilaba, Naruto no pudo evitar sentir que no le iba a gustar lo que tenía que decir. Con el rabillo del ojo, vio a Kurama levantarse de su sueño y prestarle atención absorta a Uzumaki. ¿Qué encontraste allí?, preguntó Tsunade gentilmente. Mito era un amigo suyo e incluso un primo lejano si intentaba relacionar sus lazos familiares. Pasó varios años de su infancia visitando a Uzu y allí se hizo amiga de Mito, Nagato y su hermano Nairo. Toda la isla estaba desierta. No había ni un alma dentro de la ciudad, era como si todos hubieran desaparecido. No había cuerpos, solo ríos de sangre. Allí ocurrió una masacre, pero no quedó ninguna evidencia para que nuestro ejército investigara más a fondo. Pronto nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error al llevar a todas nuestras fuerzas a un solo lugar, ya que en los días siguientes nos enteramos de que 3 de nuestras islas más habían sido atacadas. Corrimos a su defensa a toda prisa, pero encontramos resultados similares en todas partes, dijo Mito con gravedad, su desesperación claramente visible en sus ojos azules. ¿Quién hizo esto?, preguntó Hashirama furiosamente. Podría haberle hecho una injusticia a sus aliados al no apresurarse a ayudarlos inmediatamente, pero si enfrentaban una amenaza tan grave, entonces era su deber ayudarlos. Al darse cuenta de la gravedad de la amenaza, mi padre ordenó a nuestras fuerzas que defendieran nuestra capital, Uzu, y las 2 islas que nos quedaban. No pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos con el enemigo por primera vez y supiéramos lo que le había pasado a nuestra gente. Todos regresaron, dijo Mito vacilante. Pero acabas de decir que todos fueron masacrados, señaló Shinaburame confundido, ganándose una mirada perpleja de la mujer Uzumaki. Nunca dije que regresaran con vida. Naruto se puso rígido cuando los recuerdos de sus sueños oscuros volvieron a atormentarlo en el corazón.
La carpa estalló en pánico e incredulidad con preguntas que se le hicieron a Mito junto con acusaciones de mentiras, pero todos quedaron en silencio cuando el propio Kurama se acercó al Uzumaki. Mito tragó saliva al ver una forma más pequeña del Biju más fuerte del mundo tan cerca de ella. Esta bestia era capaz de destruir naciones enteras y ahora mismo la estaba mirando intensamente. Explícalo todo, ordenó Kurama, para sorpresa de todos. Fue nuestra propia gente la que nos atacó. Pero ya no eran nuestra gente, nunca hablaron, nunca escucharon cuando les suplicamos que detuvieran esta locura. Atacaron a nuestros soldados como animales sin importarles si los derribaban. Incluso cuando nuestros ninjas les cortaron los órganos vitales, siguieron atacando. Pronto nos dimos cuenta de que esos hombres y mujeres, incluso niños, ya estaban muertos. Era como si sus cadáveres estuvieran siendo controlados como marionetas por alguien escondido en las sombras, explicó Mito con gravedad. ¿Podrían ser luchadores del país del viento? Su gente es muy versada en el arte de las marionetas, sugirió Itachi. Tal vez. Pero ningún titiritero puede controlar miles de cadáveres. Ciertamente no pueden atacar y silenciar islas enteras sin alertar a los defensores Uzumaki, respondió Kagami preocupado. Señora Mito, ¿sus luchadores vieron alguna vez al que está detrás de esta locura? Cuestionó Shisui. No de cerca. Pero vimos algunas sombras detrás de nuestra gente convertida, también había extrañas criaturas inhumanas que eran tan pálidas como la nieve de la cabeza a los pies, pero todas estaban esperando en la parte de atrás y contentas con ver a nuestra propia gente convertida destruirnos. Perdimos nuestras 2 islas y tuvimos que retirarnos a Uzu. Mi hermano Nairo fue asesinado cuando perdimos nuestra última isla, reveló Mito con tristeza. Los ojos de Tsunade se abrieron y sin dudarlo su mano se estiró para agarrarla de Mito. La mujer Uzumaki le dio una sonrisa forzada pero agradecida antes de mirar al rey y al zorro que estaban muy pálidos. El zorro parecía listo para orinarse encima, lo que no tranquilizó a Mito en lo más mínimo. ¿Viste alguna pancarta?, preguntó Kurama vacilante. Mi hermano Nairo informó de uno antes de que lo mataran. Dijo que vio una bandera de un gran árbol con 10 ramas largas, pero nunca antes se había visto una bandera así en ningún lugar, respondió Mito confuso. Naruto se alarmó cuando Kurama rugió tan furiosamente que casi provocó un pequeño terremoto. Inmediatamente caminó hacia su amigo mientras los demás se alejaban del Biju fuera de control. Se arrodilló ante el zorro y colocó una mano reconfortante en su cuello. Se estableció la conexión familiar que les permitió hablar entre sí sin palabras. Dime, ordenó Naruto, y observó la desesperación y el miedo en los ojos de Kurama, lo que lo puso muy nervioso. Esa pancarta solo pertenecía a una persona, dijo Kurama vacilante. ¿Quién?, preguntó Naruto preocupado. Kaguya Otsutsuki. El corazón de Naruto dio un vuelco al oír que se mencionaba de nuevo el nombre de esa temible mujer. Recordó la aterradora historia de Kurama sobre la primera guerra por el amanecer y cómo Kaguya casi destruyó el mundo si sus hijos no la hubieran detenido. Dijiste que estaba derrotada. Está muerta, respondió Naruto con fiereza. Ya habían pasado miles de años desde la caída de Kaguya y, aunque algunos de sus partidarios todavía existían hasta el día de hoy, dudaba que alguna vez pudieran ser capaces de algo así. Lo sé. Pero eso no cambia el hecho de que alguien ha vuelto a levantar su estandarte. La razón por la que el sabio me encargó que vigilara a los Uchiha fue el hecho de que el tercer hijo manchado de Kaguya corrompió a tu antepasado Indra y casi lo hizo despertar al Jubi con la esperanza de revivir el alma atrapada de Kaguya. Si bien logramos detener a Indra evitando otro desastre, el sabio quería que cualquier otro intento de corromper a los Uchiha se detuviera por cualquier medio. Fue por eso que me confió a mí, el más fuerte de su creación, esta tarea mientras mis otros hermanos y hermanas mantenían la paz en todo el mundo, explicó Kurama. ¿Qué tan grave es esta amenaza? No puedo luchar en una guerra en 3 frentes. Mis fuerzas ya están comprometidas contra el país del viento, la nación samurái y nos superan en número. Si envío ayuda a Uzu, solo debilitaré aún más mi ejército. No puedo correr este riesgo, ciertamente no ahora que Tsunade sabe la verdad sobre Shizuka, argumentó Naruto con fiereza. ¿Se lo dijiste?, preguntó Kurama con incredulidad. ¿Esto no podría haber sucedido en el peor momento? Podría destruir la alianza que habían formado con tanto dolor, pero ya estaba hecho y no había vuelta atrás. Aún así Naruto necesitaba saber la verdad. Debes enviar ayuda a Uzu e investigar la verdad. Los Uzumaki son un clan antiguo y fuerte, si alguna vez quieres su lealtad, entonces ayúdalos en su hora de necesidad. Si estos son realmente partidarios de Kaguya, entonces temo que no sea posible para nosotros defender a Uzu sin grandes pérdidas.
Te sugiero que lleves a la mayor cantidad de ellos a un lugar seguro antes de que sus islas sean invadidas, advirtió Kurama. Todo esto podría ser una estratagema, Kurama. Estamos hablando de una mujer que lleva muerta miles de años. Exclamó Naruto, y se estremeció cuando la bestia lo fulminó con la mirada. Es tu elección, Rey Naruto. La bestia dio ese último consejo justo cuando Mito se presentó ante Naruto y dobló su rodilla. La importancia de ese gesto no pasó inadvertida para Naruto, ya que los Uzumaki eran un clan extremadamente orgulloso. Que su heredera se arrodillara ante él solo podía significar que Hayato Uzumaki estaba desesperado e incluso estaba dispuesto a jurarle lealtad a Naruto. Tienes todas las razones para negar cualquier ayuda a mi gente, Rey Naruto. Mis antepasados no han sido amables ni cordiales con los Uchiha y por eso te pido perdón. Pero mi gente está muriendo por miles, uno de mis hermanos ya está muerto y más lo seguirán. Mi padre ha aceptado jurarte lealtad y aceptarte como nuestro rey. Solo me dio un mensaje para decirte, dijo Mito con sinceridad. La pelirroja miró al joven rey y vio una serie de emociones conflictivas presentes en sus ojos. Ufusiogakure pide ayuda a Tsunade y todos los demás observaban nerviosos como Naruto apretaba los puños. Cualesquiera que fueran sus opiniones personales sobre la situación de los Uzumaki, Naruto era su rey y su palabra sería definitiva y podría decidir el destino de los Uzumaki. Naruto ya estaba librando una guerra en dos frentes y sus enemigos superaban en número a sus fuerzas en gran medida. La amarga realidad era que no tenía tropas disponibles ni siquiera si hubiera querido. Ahora, también tenía que lidiar con el hecho de que Tsunade conocía su secreto más oscuro y sus aliados podrían volverse contra él en cualquier momento cuando descubrieran el engaño. Ante sus ojos, todo se estaba desmoronando y él no podía hacer nada para detenerlo. Tres opciones, la oscura profecía de Shizuka sonó verdadera en su corazón y en el fondo sabía que esta era la segunda. Cuando tomó su primera decisión, puso fin a una guerra interminable y trajo la paz después de miles de años. ¿Qué consecuencias tendría el segundo? Naori Uchiha observó a su sobrino, cerrar los ojos y respirar profundamente. Cuando los abrió de nuevo, miró directamente a Mito con una clara determinación en sus ojos. Y la Tierra del Fuego responderá. Un silencio atónito se apoderó de la carpa mientras la magnitud de esa decisión se apoderaba de todos. Kurama no pudo evitar sonreír aliviado cuando Naruto se volvió hacia su amigo más confiable. Reúne a la Guardia Real antes de la tarde, lo mismo va para la flota naval. Quiero tantos ninjas y marineros como puedas convocar, los guiaré personalmente a Uzu, declaró Naruto. Mi rey, me alegra saber que ha decidido ayudar a nuestros aliados. Pero no necesita agobiarse, yo puedo liderar esta fuerza mientras usted lidera a nuestro ejército a la victoria contra la nación samurái, sugirió Hashirama, pero Naruto negó con la cabeza. No, señor Senju. ¿Qué clase de rey seré si dejo que otros defiendan a mi propio pueblo? No, tú mantendrás el mando sobre 15.000 de nuestros guerreros y con la ayuda del zorro derrotarás a la nación samurái, ordenó Naruto, sorprendiendo tanto al líder Senju como al Biju. ¿Qué? Exclamó Kurama ferozmente. Si mi ejército pierde aquí, entonces todo habrá sido en vano. Ayúdenlos a derrotar a la nación samurái mientras yo ayudo a los Uzumaki. Repeleremos a los invasores combinando mis 7.000 tropas de élite con los combatientes Uzumaki. Si todo falla, usaré nuestras naves para salvar a tantos Uzumaki como pueda y darles refugio en mi propia nación, declaró Naruto, su voz de hierro no dejaba lugar a la protesta de nadie. Incluido Kurama. Una parte de Kurama no quería nada más que ir con Naruto, pero su lado racional sabía que era importante para Naruto derrotar a la nación samurái. Ya estaba tomando una suma considerable de sus fuerzas, incluidos muchos guerreros de élite, para ayudar a los Uzumaki y necesitaba que Kurama ayudara a Hashirama a derrotar a sus enemigos aquí. Si esta amenaza era realmente lo que Kurama temía, entonces solo se volvió más importante unir a todos los luchadores del mundo. La única forma de hacerlo con prisa era a través de la fuerza hasta que todos vieran la verdadera amenaza con sus propios ojos. Pero si esperaban a que eso sucediera, entonces sería demasiado tarde. El zorro observó cómo Shisuji y sus hermanos jurados se apresuraban a cumplir las órdenes de Naruto. El rey entonces ordenó a Shinaburame que lo acompañara a Uzu junto con 3 generales civiles, y Tama Senju y Naori Uchiha también. Mito solo podía observar en silencio atónito como todos se apresuraban a obedecer al joven rey. Le hubiera gustado que hubiera traído toda su fuerza y los Biju para ayudar a Uzu, pero sabía que no era posible. Aún así, el propio rey marchaba en su ayuda trayendo a la élite de su ejército a la lucha, incluidos Naori Uchiha y sus peligrosos amigos.
Sorprendentemente, a Tsunade le ordenaron quedarse atrás, para gran sorpresa de la rubia. Cuando se acercó a su marido, la mirada feroz en sus ojos apenas podía contener el mar de ira que ardía en su corazón. ¿Por qué?, preguntó ella. Cometí un error y lo lamento, pero sabes que solo tenía las mejores intenciones para todos en mi corazón cuando tomé esa decisión. Tú elegiste querer algo de espacio, yo solo estoy siguiendo tu propia solicitud, dijo Naruto con amargura. Pero, se detuvo al notar la tristeza y la decepción en sus ojos. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, no podía dejar que él saliera así. No solo. No puedes tomar todas las decisiones en este matrimonio, Tsunade. Sus palabras la hirieron y ella reprimió una mueca. Con una última mirada, él se alejó. Naruto observó a miles de sus ninjas de élite marchar disciplinadamente hacia la flota real que los llevaría a Uzumaki para enfrentarse a un enemigo desconocido que ya había puesto de rodillas a un clan como los Uzumaki. Mito Uzumaki y todos los miembros de su clan, excepto Kushina, acompañarían a las fuerzas del rey de regreso a su tierra natal. Kushina había intentado protestar, pero tuvo que ceder cuando Mito le ordenó que se quedara allí. Afortunadamente, Tsunade aceptó cuidar personalmente a la niña. Ambas mujeres sabían que, si todo estaba perdido, al menos de esta manera una de las futuras herederas de Uzu sobreviviría. Shinaburame y los generales civiles se aseguraban de que las armas y los suministros se cargaran en los barcos con cuidado mientras Shisui, Itachi, Kagami y Takeshi guiaban a los cazas. Naruto asintió respetuosamente a Hashirama y Kurama, quienes le dirigieron una mirada firme, prometiéndoles nada más que la victoria contra la nación samurái. Sus ojos se posaron entonces en su esposa, que sostenía en sus manos a una Kushina con los ojos húmedos. Había muchas cosas que quería decirle a Tsunade y probablemente ella tenía los mismos pensamientos, pero se había formado un muro entre ellos y, como mínimo, necesitaban tiempo para aceptar el cambio en sus vidas. Esta nueva campaña podría haberles dado esa oportunidad. Al ver los estandartes de dragones de 3 cabezas desplegados en cada barco, Naruto se dio cuenta de la verdadera gravedad de la situación. Entonces, en las tierras de Uzumaki la perdición de nuestro mundo podría desatarse, salió de sus pensamientos cuando Naori le puso una mano firme en el hombro. Saber que ella lo acompañaría junto con Itama Senju y sus amigos le dio esperanza. Los tres miraron hacia adelante cuando el comandante de la Guardia Real desenvainó su espada desde lo alto del buque insignia, Archimon. Naruto no pudo evitar sonreír al ver a su mejor amigo blandiendo furia y observar a los miles de ninjas que abordaban los barcos y que lo miraban fijamente. La voz de Shisui era fuerte y autoritaria cuando declaró: «Guerreros de la Guardia Real, ha llegado el momento. Habéis hecho juramentos, cumplidlos todos. Por Uzu. Para el rey». Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.